Bueno, ahora sí, hola a todos. Yo feliz nuevamente en traerles hoy una historia que contar fascinante con un doctor a quien muchos quieren, conocen, venezolano, ya radicado aquí en Miami hace más de 25 años. Y bueno, pues hoy tendremos al doctor Eduardo Weiss con una fascinante, fascinante historia que contar. Muchísimas gracias a todos los que conectan y pues vamos a de una vez darle entrada a Eduardo. Ya hicimos una prueba hace unos minutos y justamente ahorita no lo vemos, pero vamos a buscarlo de inmediato para conectar con él. Aquí está Eduardo, acaba de ser join y aquí vamos a mandarle. Para, como siempre digo, cada domingo que se haga la magia y pues tener aquí a nuestro invitado de hoy en Historias que Contar. Aquí estamos. Aquí estamos, Eduardo. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, aquí muy emocionado Ujú. de tenerte hoy Sí, en este proyecto que comenzó en octubre tratando de entrar en las vidas de cada uno de ustedes y conocer valores y principios y ética, ¿no? Tantas cosas que son tan importantes en lo que hacemos en nuestras profesiones y honrar, como siempre digo, nuestro pasado. Así que agradezco infinitamente que hayas aceptado la invitación no, hoy de estar con nosotros y contar tu historia. sí, muy honrado de estar aquí después de tantas entrevistas tan brillantes que has hecho. Bueno, no, me pregunto qué hago yo aquí todavía. Pero bueno, ya encontraremos alguna razón. Siempre hay una razón Siempre. para todo, Además, como siempre decimos, en historias que contar, todos tenemos una historia que contar. Eso ¿cierto? es infalible. Cada vida es Eh, una historia. bueno, Eduardo, tienes aparte, has estudiado bastante tus orígenes. Tienes, gracias a Dios, en vida a tu padre y a tu madre, a Joseph, a José Weiss, Ujú, como más lo conocen, y a Oli Olivera. ujú. Y el apellido es mira, hasta a mí me cuesta, La pronunciación, Sesjarevic. pronunciación que yo creo que la correcta sería Chechiarevich. Pero se pronunciaba en Venezuela, siempre decíamos Cecilharevic. Tengo una historia, Imagínate. por cierto, una historia sobre eso que se me había olvidado, sobre el apellido mío, ese segundo apellido. Cuéntala, por favor. Bueno, tú sabes quién es Ricardo Ernest. Ricardo Ernest es my stepbrother, mi hermanastro, vamos a decirlo así, como es un nombre un poco, suena feo, hermanastro, pero lo quiero como un Familia hermano. extendida, vamos a llamarlo. Familia extendida. Y entonces un día yo tenía licencia de manejar y él no, porque él es menor que yo, y me pidió mi cédula para salir con el carro. Y entonces la policía lo paró y él le pide la cédula, él da la cédula o la licencia, no me acuerdo si era la cédula o la licencia, y entonces el policía mira la foto, lo mira y le dice, mire, yo sé que este no eres tú, pero si tú me deletreas el apellido, tu segundo apellido, te dejo ir. Y lo deletreó perfecto y lo dejó ir. ¡Wow! ¡Qué historia tan Sí, linda! ¡Wow! Abrazos ujú, a Ricardo, ojalá sí, que se conecte y pues te ujú, escuche, ¿no? Porque cierto. es muy linda todas las historias que tienes hoy para Ujú, contarnos. Eh, Comencemos si quieres con Joseph, ujú, así es como sí, se llamaba, como se llama tu padre y el abuelo, ujú, ¿no? ¿Correcto? sí, el abuelo materno. El abuelo materno tiene el mismo nombre, Sí, Joseph. ujú, Comencemos con su historia, porque como dije ujú, anteriormente, tienes bastante documentada sí, la historia de él, una ujú, historia de verdad fascinante, porque, ujú, bueno, sé que es repetitivo ujú, hablar de sobrevivientes del holocausto, pero es nuestra realidad y así es sí, como nosotros estamos en este mundo hoy en día. Y pues tenemos que agradecer todas esas circunstancias que se lograron para que haya sobrevivientes y sí, que no solamente lo puedan contar aún, sino hayan pues generado esta generación sí. de personas exitosas, con estudios y con tanto por dar. Y además, nosotros particularmente, que somos de Venezuela, agradecidos a un país que nos abrió las puertas. Un país hermoso. Bueno, mi papá nació, como tú dijiste, se llama José o Joseph. Joseph
era el nombre que tenía ahí en Europa, y en Venezuela, por supuesto, se convirtió en José, pero en la cédula siempre sigue saliendo Joseph, ¿no? Él nació en Budapest, Hungría, en el año 1927, agosto. 22 originalmente, pero por algún error aquí en Estados Unidos le pusieron 24. Y cuando llamo a las farmacias y digo 22, no le dan la receta porque tengo que decir 24, que esa es la fecha. Pero nació en agosto 22 de 1927 en Budapest, en una familia ortodoxa judía, donde su papá y su mamá vivían. Tenía 5 hermanos en esa época, tenía un hermano varón y los demás eran hembras. Eh, yo solamente recuerdo los nombres porque los otros fallecieron, y nunca se habló mucho de ellos, ¿no? Pero mi papá era el menor, el Benjamín, el chiquito. Después Mm. venía su hermana Edith, que también sobrevivió al holocausto y se emigró después a Uruguay y de ahí a Israel. Estaba otra hermana que se llamaba Edith, Irene, que falleció en el campo de concentración de Bergen-Belsen, y otra hermana que no recuerdo cómo se llama, creo que era Alona, creo que se llamaba Alona, Mm. que falleció en una excursión. O sea que Hungría tiene un río muy hermoso que se llama el Danubio, que parte la ciudad en la mitad. Buda es un lado y Pest es el otro lado, y Pest es donde vivían la mayoría de los judíos. Y ella está en un bote paseando con amigos de esos clubes sionistas y eso, y parece que hubo un remolino, cayó al agua y se estaba ahogando, y un compañero saltó al agua para rescatarla y fallecieron los dos en esa oportunidad. Era una muchacha joven, 15, 16 años, algo así. Y el hermano, que tenía un hermano mayor, también falleció joven de una infección, que en esa época no había antibióticos, y falleció también joven. Mi papá tuvo una infancia en Hungría. Me parece que según lo que él cuenta, no fue muy, aparte de estos eventos que estoy hablando, no me cuenta de esa infancia antes de los nazis como algo negativo, ¿no? Siempre había antisemitismo en Europa, pero él no me comenta mucho de esa época. Estudiaba en un colegio judío de la ciudad de Budapest, que por cierto tiene una sinagoga gigantesca, hermosa, tiene varias sinagogas. Y casualmente, saltando para adelante y para atrás, una vez estaba yo aquí en la sinagoga de Aventura, de la sinagoga Jabat, en Aventura, y mi papá siempre se sentaba ahí conmigo. Íbamos todos los sábados y con todos los que hablaban húngaro, habían 4 o 5 allá. Entonces le dijeron: mira, señor, hay atrás un señor que llegó de Nueva York, que habla húngaro. Mi papá se puso a hablar con él y resulta ser que era compañero de colegio de la hermana de mi papá Wow. en Hungría, y no se veían desde la guerra, pues. O sea, se consiguieron ahí en la sinagoga de casualidad, sentados en unas sillas de separación, ¿no? Qué Y bueno, historia. sí. Mi abuelo se llamaba Lipot Weiss, y mi abuela se llamaba también Weiss. Los dos tenían el mismo apellido. Mm. En Europa pronuncian Weiss, que significa blanco en alemán. O Y sea, que en ese momento se escribía con Z. con Z. Sí, Ese sí. W-E-I-S-Z. Por cierto, hay una actriz famosa que es apellido Weiss y también es con Z. O sea que, bueno, tú ves una Z, es que origen húngaro. Y estos abuelos, pues, eran ortodoxos, comentaste, o sea, Sí, bastante sí, religiosos. bastante religiosos. No eran, o sea, obviamente Shomer Shabbat, Kosher, todo eso, no eran de los eh, fanáticos exageradamente, pero sí muy ortodoxos, 100% seguir todas las costumbres y normas judías. Mi papá también, sí, Perdón, ¿tienes una historia de entrando ya en la guerra? Porque sí, entendemos que se acerca, pues, la Segunda Guerra Mundial y la manera muy particular como Edith se salva y luego entrar en cómo se salva tu papá. sí. Bueno, la tía Edith, eh, el que conoce a mi papá puede ver su cara, ¿no? Que es netamente semita, o sea, el prototipo que la gente caricaturiza a un judío. Bueno, así se ve mi papá. Y entonces yo una vez le pregunté a mi papá, le dije: mira, pero ¿por qué te pusiste la estrella de David? Que en un momento llegaron y obligaron a todos los judíos a ponerse una estrella amarilla y caminar en la calle, los discriminaban, los insultaban, los golpeaban.
la forma como les decían a los judíos, mi papá en esa época le decían judío de hondo. Caminaba por la calle y decía, be the Jude, que era judío de hondo. Y así y tenías que calártelo, o sea, no podías hacer nada, pues si te hacías algo te golpeaban y no había defensa. Pero mi tía, la tía Edith, que por cierto falleció, pero vivió muy largo, hasta los 90 y pico años, en Israel, Amén. en la ciudad de Najaría, ella no tenía cara judía, o sea, tenía unas facciones que podía pasar por cualquier ethnicity, o sea, no se veía típica judía y logró vivir con con papeles cristianos, oculta, y siempre ayudó cuando pudo a la mamá y a los hermanos, etcétera. Siempre estaba metiéndose en problemas porque le preguntaban, ¿qué haces tú aquí si tú no eres judía? ¿Por qué estás protegiendo a los judíos? Tenía que inventar excusas y no era fácil en esa época, ¿no? Pero sobrevivió en esa forma. Qué fuerte, qué fuerte. Ahora, la historia de tu padre es fascinante porque, bueno, ya entenderemos al final cuando hablemos de suerte, tu definición de suerte, pero tu papá tuvo que tomar decisiones en muchos momentos donde su vida peligraba, no una vez, sino varias veces. Sí, Tienes sí, infinitas anécdotas y además me parece muy curioso porque el señor José contó sin ningún problema, pues todas esas situaciones que le ocurrieron y además es una sí, persona que mantuvo el sentido del humor, cosa que sí. heredaste tú. Sí, mi papá tiene un sentido de humor que es muy marcado, o sea, todo es un chiste y siempre está contando cuentos. Tú le hablas de cualquier cosa y te saca tres, cuatro chistes del tema y así. Y yo salí igualito, ¿no? O sea, esa parte la heredé totalmente de mi papá, aparte de la naricita también, ¿no? Pero mi papá, bueno, voy a decirte tres, cuatro cositas que él me cuenta. Por cierto, él lo entrevistaron cuando Spielberg estaba haciendo estas entrevistas, él lo entrevistaron en Venezuela y ahí yo tengo los cassettes, ¿no? Bueno, él tenía en esa época, era un muchacho de 16, 17 años, que era un muchacho joven, pero tuvo que madurar rápidamente porque estaba en las calles y tenía que buscar cómo sobrevivir, no solamente salvar su vida, sino comida, dónde conseguir cosas esenciales, pan, manteca, cualquier cosa, ¿no? Hasta comían conchas de papa a veces, ¿no? Resulta que él, una de las cosas que hizo fue se registró como para servir como bombero en Hungría y por alguna razón pasó, porque normalmente los judíos no los dejaban hacer esas cosas, no iban al ejército ni podían participar en nada, sino tenían que estar sin trabajo y sin nada con una estrella de David y ya, caminar por ahí, ver cómo iban a sobrevivir, esperando que los deporten o que tengan otras consecuencias. Resulta que un tiempo estuvo trabajando con eso, se ponía su uniforme, estaba muy orgulloso, tenía su hacha y todo, siempre me cuentan eso, me lo describe con mucho detalle, ¿no? Y andaba con su papelito, que él era, y cada vez que lo paraba, no, yo soy bombero, yo trabajo para el gobierno, no sé qué. Y lo dejaban al principio, hasta que llegó un momento que ya no se podía, y lo sacaron de allá, y él quedó otra vez a la merced del destino y muchas situaciones. Por ejemplo, una de las situaciones que él me comenta que primero, una cosa que sucedió al principio, cuando los alemanes empezaron a invadir Hungría, todo lo que eran los pueblos alrededor de la capital, las zonas rurales, inmediatamente deportaron a todos los judíos a los campos de concentración. Acabaron con todo. Hay como 800.000 judíos que mataron en Hungría, que deportaron a los campos de concentración. Hay una ciudad que ahorita no es Hungría, pero que en esa época sí era, que se llama Munkash, o que ahora se llama Munkachevo, que está ahorita en Ucrania, donde más del 60% de la población era judía. Había universidades judías, estaban los centros culturales más grandes. Hoy en día, si tú vas para allá, se habrán 10 judíos en mucho, posiblemente haciendo algún negocio o algún israelí que está por ahí, pero que sea una comunidad judía no existe. Es más, esa historia ni siquiera se sabe, por ejemplo. O sea que si tú vas allá y quieres averiguar sobre eso, prácticamente eso no vas a conseguir información. Borrados del mapa, Borrado del literal. mapa, como si lo... Yo le pregunté una vez a mi papá, ¿cómo llegaste tú a Hungría? Me dice, mira, yo no sé. O sea, yo puedo decir, mi papá vino de Hungría, mis hijos van a decir, mi papá vino de Venezuela, pero mi papá siempre fue húngaro. O sea, siempre estuvo ahí. Su familia, cuántas generaciones, ni lo sé. O sea, que era húngaro 100%.
O sea, y fíjate lo que les pasó. O sea, que una historia muy larga de judaísmo en Hungría y se borró por completo. Bueno, resulta que hoy en día hay más de 100.000 judíos en Hungría en general. O sea, hay un renacimiento del judaísmo allá. Eso es otro punto que voy a comentar después cuando visité Praga, que me impresionó mucho. Resulta, Si quieres cuéntalo porque no bueno, se nos vaya a olvidar sí, y me parece muy eso es importante. importante para el renacimiento judío. ¿Qué pasa? Como tú dijiste, trataron de exterminarnos de generaciones. Si tú tenías un cuarto judío, igualito ibas a los campos de concentración. Si tú te casabas o te relacionabas con un judío, también eras impuro. O sea, ahí no había escapatoria. O sea, no, que yo no. Entonces, tienes cualquier vestigio judío. Es como para extirpar la genética. O sea, es una cosa Correcto. impresionante. No, es más, si tú vas al museo, los nazis tenían eh, para chequearte fisionómicamente, te medían la nariz, el color de los ojos, tenían todo un sistema para determinar cuánto judío eras o cuánto ario eras. Una cosa increíble. Bueno, resulta que en Praga fui a hacerlo allá porque nosotros tenemos una compañía cosmética y entonces fuimos ahí a dar una conferencia porque había un representante que cogió los productos y fui con el doctor Lanes, Joseph Lanes, que su prima vive en Praga, que es una abogada, y ella es la que estaba representando la empresa, ¿no? Y fuimos allá y cogimos un tour judío, o sea, un tour de todas las cosas judías. Y la guía era judía, que su papá estuvo en campo ahí, ¿no? En un campo que está allá, que se llama Theresienstadt o Teresín, que es una cosa horrible, ¿no? Entonces fuimos para allá, a ese campo que queda como un par de horas, hora y media, 2 horas de Praga, que es un campo de trabajo, no era de exterminio, o sea, no tenían cámaras de gas, pero tenían crematorios, porque se morían de hambre y se morían de enfermedades, que era peor. Bueno, pero tú ves todo, tenían todo ese sistema ahí, tenían túneles para que los tipos caminen y salías como en un estadio y ahí te fusilaban, como un perro. Y lo tenían ahí, perfecto, y tú ves las fotos y las películas y todo, es ridículo eso. Bueno, nos deprimimos obviamente mucho de estar ahí. Regresamos a Praga y ese viernes, era un viernes, fuimos a la sinagoga más vieja de Europa, que dicen que tiene como 1.000 años, que ahí es donde está el cuento del golem. ¿Te acuerdas de la historia del golem? Claro, Que el claro. rabino, bueno, la tumba de ese rabino está por ahí también, lo del golem, que estaba el tipo este de barro, que no tenía alma, pero que era como un humano. Bueno, la historia del golem ahí fue. Y entonces, estamos en la sinagoga esa noche, después de ir al campo de exterminio. Ya habían como 200, 300 judíos. Había minyan, había rabino, había judíos, y me dio ánimo saber, fracasaron, no los pudieron eliminar, aquí Mm, estamos. Solamente lo pienso y no puedo, o sea, se me va la voz. fuerte, es así. No, no pudieron eliminarnos. Sí. Ahí está. Qué historia. Y Mm, además visitaste donde vivía, uno de los lugares donde vivió tu sí, padre. sí. Es interesante porque si mi papá de niño me cuenta la historia de todo y sucedía en su casa, ¿no? O sea, era su apartamento donde él vivía con su familia. Y en un momento también, cuando ya se pusieron las cosas peores, empezaron a sacar los judíos y como meterlos en guetos, en áreas, ¿no? Como dije, en esa zona había más judíos en Pest y ahí empezaron a concentrar familias que las sacaban de otros lados y en el apartamento de mi papá metieron 2 o 3 familias extras que, imagínate, 3 familias que tú ni conoces y tenías que convivir con toda esa gente. Mm, Bueno, eran judíos también, pero por más que sea, era una invasión a tu casa, ¿no? a tu privacidad, a Y tu bueno, entorno. y los nazis llegaban allí y había vecinos que eran nazis, antisemitas, y los denunciaban, en el piso tal vive un judío, y lo venían a buscar, y de ahí lo sacaron varias veces, los nazis, de su apartamento. Llegar ahí después, a ver ese apartamento, ese edificio, en una ciudad moderna, donde no hay ese tipo de situación, y el contraste de decir, bueno, aquí esta puerta era para uno básicamente un peligro de vida y muerte cada día, cada minuto, y ahora pasas por ahí como si fuera cualquier cosa, ¿no? O sea que el mundo da vueltas y uno tiene que aceptar que, bueno, sucedieron y tal, no quedarse en el pasado, aprender de lo que sucedió, no olvidarlo, no solamente por nosotros,
sino por eso es que los judíos en general, cuando mucha gente me pregunta, ¿por qué los judíos son demócratas, por ejemplo? Pero por eso, justamente, porque en una época el partido de aquí en Estados Unidos demócrata era más por derechos del humano, protección del otro, y el judío se sentía que fue víctima. Claro. Entonces se asociaron a eso mucho más. Esa es la razón fundamental del origen de esa de la loyalty que tenían en una época que cada día está cambiando, vamos a decirlo así, para no entrar en política, pero ese es el origen de eso. Pero me parece muy acertado tu comentario porque de ahí viene el sentido de por qué conocer la historia, porque la historia al final es lo que Sí. nos permite entender las circunstancias. Volviendo a tu padre, porque es increíble además, Uh -huh. repito, cómo salvó tantas veces su vida en ese Uh -huh. corto tiempo. Tiene también una historia del tío, un tío que emigró Uh -huh. antes que logró salir Sí. a Estados Unidos y le hizo una oferta. ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, el hermano de mi abuelo paterno, según tengo entendido, mi abuelo, mi abuelo, era un hombre religioso, dedicado, tú sabes, más que todo, no sé, no era negociante, etcétera, creo que tenía una librería o algo así. Tenían recursos modestos para mantener a su familia, pero no eran gente de dinero. En cambio, su hermano, uno de sus hermanos, era una persona, no era tan religioso, se había apartado un poquito y se dedicaba a los negocios, tenía mucha posición económica, tenía hoteles y eso. Y ellos cuando vieron la situación decidieron que se iban a ir para Estados Unidos en esa época y le dijeron a mi papá, que era en esa época un muchacho, le dijo, mira, nosotros nos vamos a ir, si quieres te vienes con nosotros, vamos a salir mañana en el tren, para que estés en la estación de tren a las 7 y nos vamos a ir. Y mi papá, como buen muchacho, se quedó dormido, no fue, y cuando salió ya era tarde, ya se habían ido todos, y ese detalle, por ejemplo, pudo haber cambiado muchas cosas, ¿no? Claro. Pero para bien, porque si no hubiese sido como fue, no hubiese sido la historia que estamos contando ahora. Sí, es increíble, pero son esos momentos, ¿no? Que Sí, pueden definir tu historia de una forma u otra, porque sí. tal vez ni hubieras nacido tú, No Eduardo. hubiese seguro que no hubiese nacido yo. Claro, claro, interesantísimo. Ujú. Ahora, tiene tantas anécdotas tan increíbles porque tiene también una con quien no conoce la historia y quien no lo conozca, pues lo invito a investigar de nuestro querido Raúl Wallenberg. Y tu papá Sí, también tiene una historia. sí. Mi papá fue rotario en Venezuela, muy rotario, pertenecía a dos grupos principales, creo que era uno en el CCDT y el otro creo que era el Altamira, si mal no recuerdo, incluso fue presidente de su colegio y tal. Era un grupo muy bonito, se reunían gente muy sana, de múltiples culturas y orígenes, etcétera. Venezuela fue un paraíso, o es, no lo sé, tengo 20 años que no voy, pero Venezuela mi papá decía, porque siempre amaba Venezuela, nunca quiso salir de ahí, dijo que desde que llegó fue el país que más lo recibió, nunca hubo ningún tipo de discriminación, de racismo, de nada. Pues, o sea, tú vivías pleno, o sea, ahí no tenías que, cada quien podía hacer lo que era, puedas ser portugués, español, judío, alemán, venezolano, lo que tú Qué quieras, bonito. colombiano, argentino. ¿Cuánta gente recibimos nosotros allá en Venezuela cuando habían crisis en todas partes y nunca nosotros discriminamos? Y por eso me molesta muchas veces cuando veo esos letreros en Perú y en otros lados fuera los venezolanos y tal. ¿Cuántos peruanos, cuántos argentinos, cuántos chilenos, cuántos ecuatorianos, cuántos de todos tuvimos nosotros allá? Por Es favor. cierto. Bueno, el Y asunto con Wallenberg que estamos hablando es que este es un diplomático sueco, Raúl Wallenberg, que él era una familia muy rica de Suecia, por alguna razón psicológica, no sé cuál será la explicación, él decidió que se va a ir diplomático a Hungría. Y como sabemos que Suecia era un país neutral, había un ciertos países, existen, Suiza, Suecia, Salvador, cosa que nadie sabe. El embajador de Salvador, el cónsul en Hungría, dio pasaportes y salvoconductos a decenas de judíos. Muchos judíos se salvaron por gente que uno ni sabe hoy en día. O sea, que hay historias muy interesantes de todo eso. Y es en el así. Museo del Holocausto de Jerusalén hay muchos registros de todas esas cosas. Pero el Wallenberg, por cierto, allá tiene un tremendo momento de Wallenberg allá, ¿no?
Y entonces el Wallenberg se viene a Hungría y empezó con su diplomacia. Obviamente se tenía que mezclar con los alemanes, con los nazis, porque tiene que conseguir concesiones, entonces iba a las fiestas, a las reuniones, como los diplomáticos, y eso al final le costó la vida, ¿no? Y empezó a darle papeles a judíos. Si tú tenías un documento que eras sueco o bajo el protectorado sueco, los alemanes en teoría no te podían hacer nada porque tú eras un ciudadano de un país neutral, que no estabas en guerra. Entonces se utilizaba eso, entonces había edificios que tenían la bandera de la suiza o la bandera sueca, y ahí vivían unos cuantos judíos, y por un tiempo les funcionaba, nunca fue permanente. Los nazis de repente un día entraban y sacaban a todo el mundo y se armaba un lío y ya está, se murieron, los deportaron. Y después a ver qué haces. Pero mi papá un día él mandó una carta a la embajada sueca pidiendo que, como que si pudiera emigrar, como si tú escribieras en Venezuela, en la embajada americana, mira, ¿cuáles son los requisitos para emigrar a Estados Unidos? Entonces te manda una lista de cosas que tú tienes que hacer, que obviamente la mayoría de la gente no la cumple, porque no tienen ninguno de los requisitos, pero tenía esa carta con el sello diplomático, tú sabes, ¿no? Un membrete, pues, sueco. Resulta que un día los agarraron, así como te dije, random, de repente llegaba una redada y se llevaban a 3.000 judíos, 5.000, 10.000. Es más, en una vez se llevaron masivamente una gran cantidad de judíos en Budapest y se los llevaron a un estadio donde estaban seleccionando a donde te mandaban. Por alguna razón, mi tía, creo que fue mi tía la que tiene los papeles, sacó a mi hermano, a mi Tu papá, tía perdón. Edith. Mi tía creo que sacó a mi papá, su hermano menor, y la otra hermana, Irene, no la pudieron sacar y esa fue deportada a Bergen-Belsen y ahí fue la última vez que la vieron, porque nunca regresó. Que por cierto, hay ciertos rumores de que falleció pocos días después de la guerra de enfermedades y desnutrición. O sea que Que por murió. cierto lo tienes en el Memorial aquí en Miami. Sí, en el Tiene, memorial, en el Museo del Holocausto pusimos el nombre de ella, Irene Weiss con Z. Está ahí su nombre ya puesto. Ellos tienen un muy bonito el memorial ese de Miami, y la estatua esa es muy impresionante, con una mano la de las así, manos. sí, una mano y todas las víctimas como tratando de subir. Muy interesante. Bueno, Historias. Bueno, sí. total que tu Entonces papá, lo agarraron y lo están llevando. Imagínense, uno cuando tiene que caminar 2 cuadras se queja. Mi papá pusieron a caminar a todos estos judíos, jóvenes, viejos, enfermos, mujeres, niños, lo que sea, lo pusieron a caminar en invierno con ropa normal desde Hungría a Alemania para deportarlos a los campos de concentración de allá. El que se caía o se cansaba y caía al piso, inmediatamente le pegaban un tiro en la cabeza y lo mataban. era la llamada Marcha de la Muerte. Marchas de la muerte, porque si no te morías en el camino, te ibas a morir cuando llegues, con excepciones. Y en ese momento llega un grupo de carros y camiones y tanques, no tanques, camiones militares, jeeps y eso, y venía Wallenberg allá y con soldados que obviamente les pagaba a todo el mundo para que lo dejaran hacer eso, tenía que pagar, tenía que moverse, tenía que tener contactos, un general que diga que sí, por eso se tenía que reunir con toda esa gente, ¿no? Y entonces paró la marcha esta y los alemanes obviamente protestaban, se gritan, empiezan ahí, pero al final había un oficial mayor y dijo, no, no, ustedes tienen que hacer lo que le dicen. Para decir que aquí hay ciudadanos suecos, aquí hay gente, vamos a ver. Entonces agarraron y mi papá se pone en la lista, dijeron, el que tenga alguna conexión con Suecia, que se ponga en este lado, y los que no se ponga, y el que se ponga allá y que no es, lo vamos a matar aquí mismo ya. Entonces mi papá se mete en el grupo de los que supuestamente eran suecos y otro señor judío le dice, mira, salte de aquí porque nos van a matar a todos por tu culpa. Entonces me dice, si no te matan ellos, te voy a matar yo, así que cállate la boca. Bueno, se quedó ahí, sacó su papel y los alemanes dicen, no, pero aquí no es esto, no es el papel, esto no tiene nada que ver. Entonces el guardia me dijo, no, un momentico, vamos a revisar porque aquí tengo mi lista, déjame chequear. Y en esa confusión y la gritadera y todo el mundo armando lío, mi papá se fue caminando y se montó en el camión Wow. de los que eran suecos y se lo llevaron. Se salvó esa vez se salvó.
Y lo que No, tenía era un papel con una un papel, solicitud, un con, papelito ahí, cualquier cosa. wow, wow. Una vez lo agarraron también y lo llevaron lo que llaman campos de trabajo. Entonces ellos usaban mucho a los judíos como mano de obra gratis, esclava, ¿no? Y los ponían a cavar zanjas para que los tanques no pasen o qué sé yo. Bueno, mi papá no era ningún atleta ni nada por el estilo, imagínate ese trabajo en invierno y cosas así, no le daban comida, no le daban nada, le daban palazos, les gritaban. Ya estaban ahí en una casa y había un oficial húngaro que mi papá notó que no era tan mala gente, que no les gritaba, no les pegaba. Mm. Y entonces empezó a hablar con él y dice, mira, vale, ¿cómo se hace aquí para sobrevivir? Entonces le dice, mira, aquí lo que pasa es lo siguiente. Todas las mañanas llega un camión y dice, el que venga a trabajar necesitamos 20, 30 personas para trabajar. El que se monta en el camión regresa en la noche. Todos los que se quedaron aquí desaparecen y más nunca los vemos. Así que mejor móntate en un camioncito y vete a trabajar porque si no, no vas a llegar. Y eso es lo que hizo. Una Wow. historia que me parece que hay que mencionar también, que obviamente no todos los húngaros, no todas las personas eran malas. Obviamente había cosas de caridad y muchas veces poniendo en riesgo la propia vida de ellos, porque ayudar a un judío era penado con la muerte también. Muchos campesinos, cuando los camiones estos, cuando los trabajadores pasaban, salían de sus casas y les ponían comida en los camiones, les ponían sopa, pan, chorizo, o sea, tratando de ayudar a los pobres judíos que estaban allá. O sea, que hay Es mucha gente difícil que hizo, entenderlo, pero siempre la humanidad pues sale en siempre algún sale, momento. siempre sale, siempre sale. Finalmente termina la guerra, pero luego tu padre tiene también otra historia, porque es increíble, es lo que yo digo, cuántas veces logró salvar su vida. Tiene otra historia Sí, con los rusos. sí. Los rusos, como mucha gente no sabe, pero los rusos liberaron parte de Europa, ¿no? O sea que los rusos, Exacto. el ejército ruso, no solamente los americanos y los ingleses, sino los rusos también eran aliados, luchando contra los alemanes, no porque eran muy amigos de los demás, sino porque el enemigo de tu enemigo es mi amigo. O sea, entonces estaban luchando contra el mismo enemigo. Los alemanes invadieron a Rusia. Si mataron 6 millones de judíos, murieron 60 millones de rusos. O sea que los rusos también pagaron un precio muy alto en esa guerra, ¿no? Resulta ser que está caminando, o sea, ya terminó la guerra, ya él regresa a su casa, está su mamá que regresó también, está su hermana Edith, que sobrevivió, los demás todos desaparecieron. Y bueno, El abuelo murió. el abuelo, mi Pero, abuelo, sí, mi abuelo paterno murió antes de la guerra de un infarto, exacto. muy joven, a los 48 años. Posiblemente, de cierta forma, se ahorró toda esta desgracia. Y bueno, no estaba ahí, pero su mamá sí estaba ahí. Y entonces él sale para buscar comida, buscar a ver qué hacer. Y estaba el ejército ruso por las calles, ¿no? Entonces cualquier muchacho de esa edad, 18 o 18 años, es una edad militar, en teoría sirvió al ejército húngaro, entonces de repente es enemigo. Entonces los paraban en la calle para investigar, pero lo que hacían era los deportaban a Rusia y los ponían a trabajar allá en los campos de trabajo también. Y entonces mi papá lo para, un soldado, y le dice, ajá, tú, ven acá, nazi, no sé qué. Le dice, no, no, yo soy judío, en ruso, porque todo el mundo ahí aprendía a hablar algo, ¿no? De todos esos idiomas. Y entonces el tipo le dice, ah, tú eres judío. Le dice, sí, sí, yo también soy judío, yo soy no sé qué. Y empezaron a hablar en Yiddish, que es un dialecto que usan los judíos. Y le dice, bueno, llévame aquí donde están los enemigos y tal. Entonces había un señor que tenía una pastelería, y entonces dice, no, ese señor siempre nos discriminaba. Entonces fueron para allá y agarraron comida y el tipo decía, si no te portas bien, te vamos a llevar aquí, no sé qué. Le dieron a mi papá comida, panes, manteca y se fue a su casa todo contento con comida para la familia, etcétera. Al día siguiente sale, otra vez pensando que va a tener la misma suerte, Mm. y un soldado ruso lo para. Acuérdense que no era Rusia, era la Unión Soviética. La Unión Soviética tenía todos los países que hoy en día son independientes, Ucrania, todo eso, Lituania, toda esa gente, y muchos de ellos eran más antisemitas que los mismos rusos, ¿no? Los ucranianos, por ejemplo, los ucranianos los utilizaban los alemanes, los nazis, para exterminar a los judíos. Eso eran los que ejecutaban muchas veces a los judíos. Eran, no todos, obviamente, pero tenían esa Sangre particularidad. fría. Tenían esa particularidad de tener un odio visceral
que tiene mucho que ver con el origen de la, que no, lo voy a mencionar, pero muchas veces los pogromes y todo esto se basaba en religión, que nos acusaban de que los judíos mataron a Cristo, y eso se proponía todo el tiempo, y que los judíos en Pesaj buscaban niños católicos para usar la sangre, etcétera, estupideces de ese estilo, y eso lo utilizaban para hacer odio y asesinato de judíos, inclusive antes de la guerra, ¿no? O sea, pero había el odio institucionalizado por cuestiones religiosas. Entonces, ya había una cosa, y cuando se dispara que no hay ley, obviamente todo eso se desata, ¿no? Y este judío, este soldado soviético, era un ucraniano, entonces más bien cuando mi papá dijo que era judío, se lo llevó inmediatamente. Entonces están llevando como a 10 o 15, casi todos judíos, Mm. y entonces estos se pusieron a hablar y dijeron, mira, este tipo son 2 rusos, 3 rusos, y nosotros somos 15. Mm. Vamos a salir corriendo y si nos matan, pero no vamos a ir aquí ahorita otra vez al campo de concentración. Entonces contaron hasta 3 y salieron corriendo y llegó los ametrallazos por aquí, y no se volteó más nunca a ver qué pasó. Otra cosa que sucedió también, que también se salvó, cuando los rusos estaban ya bombardeando Hungría, Budapest, pasaban los aviones y tiraban bombitas, que eran unas bombas chiquiticas así, que hacen, después que uno ve las películas de la Segunda Guerra Mundial, y empezaron a bombardear, obviamente, los soldados alemanes que estaban ahí llevándose los judíos para fusilar, y mi papá estaba ahí, lo estaban llevando. Todo el mundo salió corriendo porque estaban cayendo bombas por todos lados. Una bomba le cayó a mi papá al lado, como a 2 metros, y no explotó. Y cuando terminó ese desastre, él ya se había ido y su mejor amigo que estaba con él lo vio en el piso, estaba muerto, decapitado por una explosión de una de las bombas. O sea que todo es cuestión de suerte, estar en el momento adecuado, tomar la decisión. Y me parece muy particular porque recuerdas una situación, una descripción que hace tu papá, que literalmente lograba ver al piloto Uh-huh. porque estaban sobrevolando tan Sí, bajo que él veía la... sí, ese es cuando estaban haciendo las bombas, pasó el avioncito y, Wow. tú le veías la cara al piloto, que por cierto, te comenté que cuando hubo el segundo golpe en Venezuela, Mm. yo vivía en Los Palos Grandes, estaba en la terraza del edificio y pasaban los aviones, esto creo que eran los Tucanos, que cuando estaban bombardeando y eso, y lo mismo exactamente me acordé de mi papá, Wow. que pasó el avión y le vi la cara al piloto y el piloto volteó la cara y me miró. O sea, nos cruzamos la mirada y me acordé exactamente de lo que mi papá me decía. Es increíble, vamos a ir a esa parte de la historia, pero tienes toda la razón, porque al final estas situaciones quedan en nuestro ADN Mm, prácticamente y sí, son señales de que tenemos que sobrevivir. Y bueno, sí, para ti en ese momento fue una decisión de emigrar, sí, fue, sí. nadie es quien para intervenir en la vida del otro, cada uno es libre de Ujú, tomar sus decisiones y cada uno tiene sus tiempos, pero a lo mejor ujú, ese es el motivo de por qué los tiempos para unos son de una manera y para otros son de sí. otra. Tienes otra historia increíble con el cardenal Lustiger, Ajá, que me sí, pareció también fascinante. sí. Esa es una historia muy interesante porque revela 2 cosas. Primero, que siempre hubo, por alguna razón, por el mismo tema que estamos hablando tal vez del origen. Hay un libro que yo leí hace muchos años que se llama, no, mejor no me meto en ese tema, no voy a buscar problemas. Pero las raíces judías, las raíces del antisemitismo, y viene mucho de ese origen, pues, y yo me acuerdo cuando éramos niños en Venezuela, fuimos una vez a las cuevas del Guácharo, Claro, y entonces íbamos con el autobús del colegio, ¿no? el Y Maturín. exactamente. Entonces bajábamos del autobús y salieron un montón de niños de un colegio y empezaron a gritarnos, los judíos mataron a Cristo, los judíos mataron a Cristo. Bueno, o sea, siempre hubo algo de eso, pero no era una cosa significativa. Pero el asunto del cardenal, que en ese momento era un simple cura, es que lo que llaman el cardenal judío. Y Que hay fue, una película. sí, una película muy bonita, por cierto, que la recomiendo ampliamente para que vean la historia. Este señor es judío de nacimiento, o sea, obviamente, en Francia, y cuando empieza la invasión alemana, los padres lo entregan a una iglesia para salvar al niño. Muchos como los cubanos tienen el famoso Peter Pan, los judíos también tienen no era Peter Pan, pero tienen su otra cosa, mandaban los niños a otros países
para salvarlos, incluyendo China. Interesante, muchos judíos se salvaron en China. China no perseguía a los judíos. China hubo una comunidad judía en una época importante. Eh, Resulta que este cardenal, este muchachito, lo ponen allá cuando termina la guerra, le están tratando de decir, mira, tú eres judío, tienes que regresar. Y dice, no, ya yo me acostumbré. O sea, que por alguna razón se quedó ahí. Escuché una vez, no sé si en la película o en algún lado, dijo que yo puedo ayudar más a los judíos dentro de la iglesia que fuera de la Wow. iglesia. Algo así fue. Pero el hombre se quedó dentro de la religión cristiana y progresó, se convirtió en cura ya y después cardenal, fue el cardenal de París. Y entonces mi papá va a la embajada, mi papá pidió cuando los judíos, mi papá se escapó de Hungría después de la Segunda Guerra Mundial, él estuvo con los soviéticos un tiempo, y como ustedes saben, la situación no era muy agradable tampoco, porque no había libertad religiosa, etcétera, empezaron con la cuestión del comunismo, persecuciones de otro tipo, y entonces él logró salir con los coyotes del momento, de allá Mm, literal. de Europa. La ciudad de Viena, Austria, estaba dividida en tres sectores, el ruso, el americano y el británico, y era más fácil de Hungría, porque era soviética, ir al sector soviético de Viena, y entonces había cierta libertad para ir a sitios soviéticos. Entonces se fue para allá y de ahí lo sacaron por unas montañas, y no sé por dónde lo sacaron, para el sector americano. Y de ahí pudo salir a Francia, que tenía un acuerdo con una organización judía muy importante, que los permitía vivir ahí por 2 años y les daba incluso comida, etcétera, pero en 2 años se tenían que ir a algún lado. Algún país tenía que darle la entrada. Mi papá aplicó a Estados Unidos, Australia y Venezuela. Venezuela porque tenía una tía que ya estaba en Mm, Venezuela, que se llama Moñ, que es muy, muy buena persona. Tenía mucho contacto con ella porque básicamente era mi única familia, ¿no?, que tenía de Europa. Por Era cierto, hermana de tu mamá. Es no, no, hermana. hermana, no, De ella hermana de mi abuela, hermana de la abuela. de la abuela de mi papá, la mamá de mi papá. Ellos eran muchos hermanos, como 5 o 6. Todos emigraron a Estados Unidos, menos ella que se fue a Venezuela. Por cierto que tengo aquí una menorá, que si me das un segundo la busco, un minutico. Ahorita Ok, Lucy, si nos está oyendo, ok. que nos las Bueno, traiga. Lucy, tráeme la menorá que tengo aquí. Eso es una cosa que tengo, porque la quiero enseñar, porque dice Israel y es de Hungría, es de mi tía. Y es Wow. el único objeto que tengo de mi familia original de allá, que cuando falleció, ella me dejó eso porque ella sabía el cariño, porque mi nombre en hebreo es Israel. Que Wow, por, doctor, cuántas sí, cosas uno se ujú, entera en historias que sí, contar. por, Increíble. ujú, Mientras llega la menorá, esta sí, situación también, como llegan a Venezuela, es ujú, increíble porque cuentas que las cosas en Venezuela no siempre fueron el país de los brazos abiertos. Hubo ciertos sí, momentos donde ujú. negaban inclusive por la Bueno, condición de judíos la entrada. bueno, eso perdimos la conexión, pero es exactamente. Entonces mi papá va al consulado de Venezuela para pedir sus papeles y nunca, le dijeron que no había problema y no salían los papeles, y no salían los papeles, y no salían los papeles. Y resulta ser que un día él va para allá y un funcionario le dio lástima a mi papá, que había ido tantas veces, y le dice, mire señor, no se los van a dar porque usted es judío. Mm. No se los van a dar porque usted es judío. Y aquí está. Mira qué belleza. Wow, Está la menorá que usa en Hanukkah. la menorá. Bueno, resulta ser que le dicen que no, que si te consigue papeles que eres cristiano, te sale la visa mañana. Resulta ser que mi papá va con sus amigos allá y o sea, tenía su grupito de amigos judíos y tal. Le dice, mira, aquí hay un cura que ayuda mucho a los judíos. Entonces mi papá va para allá, resulta ser que era este señor, el cardenal judío, que después que se volvió cardenal y se volvió casi el papa. Y entonces le dice, ¿tú quieres hablar en qué idioma? ¿En yiddish? ¿En húngaro? ¿Qué idioma quieres hablar? El tipo hablaba yiddish y entre ellos hablaron perfectamente en yiddish. El tipo perfectamente hablaba yiddish. Y le dice, no hay problema, te voy a ayudar. Necesitas traer 2 testigos. Eso sí, te voy a pedir un favor, por lo menos que un testigo no sea judío, para que, Claro. no, para que no sea tan mentirosa la cosa. Total, que le dieron su papel, fue para el consulado y le dieron su visa y así fue como llegó a Venezuela. Y ya con el Waze
sin la Z, ¿no? Porque ahí ya, ese güey se lo cambiaron en Austria. Cuando él llegó a Austria, entonces me imagino que no tenía papeles de ningún tipo y tal, le dieron ese un papel, pero cuando le dice cuál es tu nombre, dice Weiss, en alemán se escribe con S, SS, y lo pusieron así. Entonces de ahí sale que mi wow, apellido ahorita es con SS y no con SZ. qué historias, qué historias. Ujú. Y finalmente está, como bien lo dices, 2 años en este campo, bueno, No era, en este, no era un campo, sino estaba libre en Francia, podía hacer lo que quería, pero no tenía papeles, sino hasta después se tenía que ir a algún pero lado. muchos creo que sí lograron estar no tenían dónde vivir, Sí, había sí, una claro, especie de sí. campo de refugiados, Sí, pero exacto. él sí tuvo, él no estaba Qué en un bueno. campo, sino estaba viviendo, no sé qué hacía. O sea, entonces, como siempre en esa época, se las arreglaban. Y me das el pie perfecto para entrar la historia de tu madre, porque Ujú, podemos adelantar un poco y lo puedo decir yo si me permites, que ellos se ujú, conocen, tu papá y tu mamá, en ujú, el barco que los trae a Venezuela. exactamente. Ahí fue. Yo una vez, hace muchos años, me nombraron el menos de year de la sinagoga y tal. Entonces tenía que hacer un speech. Y entonces está toda la gente, entonces dije esa historia, la que tú estás diciendo, y dije, entonces mis padres se conocieron en Francia, en el barco, viniendo a Venezuela, y todo el mundo, ¡ay, ay, qué romántico! Y después dije, después de 14 años se divorciaron. Y todo el mundo, ¡uh! Pero eso él lo hice como un chiste, como mi papá, que convierte las cosas. Y después dije lo que tú me dijiste, que eso me permitió tener familias extendidas. Ahora tengo dos mamás Qué bonito. y dos papás. Y hermanos. Y tengo dos hermanos más. Y tienes por Exactamente. ahí otro hermano más que lo mencionaremos más adelante, que Sí, es familia extendida. ese es un hermano. Tienes gente que te quiere Sí. mucho. Bueno, entonces ahí Tu se conocieron. mamá, Oli, Sí, Oli Cecilharevich nació en Belgrado, que en esa época era Yugoslavia. Como todos saben, Yugoslavia ya no existe, se convirtió en múltiples países. El sector que corresponde a mi mamá es Serbia, o sea que mi mamá ahorita sería considerada Serbia, porque nació ahí, pues, o sea, hay serbios, croatas, Bosnia, Herzegovina, Dalmacia, qué sé yo cuántos hicieron. Entonces, creo que hasta otro, no me acuerdo cómo se llama el otro país, pero hay como 5 o 6 países que salieron de un solo país. Y vivía allá con su familia. Ella tenía una hermana que vive ahora en Argentina, que es una hermana menor que estaba en Argentina, también de Venezuela, pero se fue a Argentina por la situación. Y ella está casada con un argentino, entonces pudieron ir allá. Y mis primos también están allá de parte de ella, ¿no? De los hijos de ella. No, una hija solamente, el otro está en Venezuela. Y entonces mi mamá, que era no fue la hermana mayor, porque mi mamá tuvo una hermana que falleció de niña, muy recién nacida, antes que mi mamá naciera. O sea que había una tercera, pero esa murió, nadie la conoció. Y mi mamá es la mayor, y decidieron, mi abuelo materno, que se llamaba Joseph también, que lo llamábamos Yotzo, así lo llamaban a él Yotzo, eh, que era un señor muy inteligente, muy buena gente, muy simpático, pero con muchos traumas, me imagino, de la vida, ¿no? Porque siempre estaba, o sea, bueno, todo eso quedó traumatizado, pues. Él estaba casado con la mamá de mi mamá, que se llamaba Dragana, o no, Dragana, no me acuerdo ahorita, se llama Dragana, no me acuerdo. Bueno, creo que se llama así, pero no me acuerdo. No la conocí, ella falleció en Venezuela, casualmente falleció en el Hospital Vargas de Caracas, donde yo estudié medicina, y tuve la oportunidad de buscar su chart y lo vi, y falleció de un tumor cerebral que no era operable, etcétera. Falleció muy joven también, wow, incluso antes que yo naciera. Pero volviendo atrás, cuando empezó la guerra, mi abuelo materno era oficial del ejército de ese gobierno, de ese régimen, y empezaron, cuando los alemanes entraron, por eso es que se dividió Yugoslavia, porque estaban los croatas y los serbios que se odian a muerte, no sé por qué, pero se odian a muerte. Y resulta ser que los nazis se aliaron con los croatas. Y entonces entre los croatas y los nazis estaban persiguiendo obviamente a los no croatas serbios y a todos los judíos, obviamente. claro. Y entonces empezaron a matar y tal. Entonces, no, esa es una pregunta que no respondí. Traté de llamar a mi tía, pero tampoco sabía la respuesta. Y yo no lo supe sino hasta ayer que averigüé.
mi abuelo y mi mamá se van para Alemania por un periodo de tiempo. Mi mamá va al colegio, ella aprende incluso alemán. ¿Qué hacía en Alemania? No tengo la menor idea, tampoco esa tengo respuesta. Pero mi tía y su mamá se fueron a Trieste, que es Italia, en la frontera con Yugoslavia. Y ellas estaban un periodo de un año, algo así, hasta que mi abuelo y mi mamá fueron para allá también, y mi mamá estudió allá también, o sea que por eso mi mamá habla alemán, italiano, francés y español, inglés. Y después de ahí se fueron a Francia, que fue donde conoció a, bueno, no la conoció ahí, lo conoció en el barco, ¿no? En el barco, claro. Exacto. Entonces, mi abuelo materno, mi abuela materna, mi mamá y su hermana se fueron a Venezuela en ese barco, y en ese barco hay una historia cómica que siempre me cuentan, que mi papá empezó a salir con mi mamá y que el suegro, mi abuelo, le escondía la ropa a mi papá, los zapatos y tal, se los botaba para que no pudiera salir, ¿no? Porque no quería que saliera, pero bueno. Y tu mamá, una mujer guapísima. Uh-huh. Sí, mi hermana es, ahorita gracias a Dios sigue ahí, pero en su juventud era una mujer súper, súper bella. Y 16 años, también muy joven. 17 por ahí, bien jovencita. Sí, mi mamá es 3 años menor que mi papá, por lo tanto, no, 7 años menor, 7 años menor. Por Qué lo bonita tanto, historia. sí. Bueno, total que llegan a Venezuela ya enamorados, se Ujú, casan y sí, comienzan su vida en familia. sí. Naces primero Mi- tú o no, mi tu hermano. hermano, tu Mi hermano. hermano, mi hermano Roberto es mayor, tiene 3 años más que yo. Es ingeniero civil de la Católica, de la Universidad Católica Andrés Bello. Por cierto, mi hermano súper, súper inteligente, se graduó con notas excelentes. La escuela de ingeniería en la Católica era muy difícil, si no puedes preguntarle a mi amiguito que estudia allá también. Ujú. Y raspaban a todo el mundo. Mi hermano sacó notas y se graduó, en vez de los 5 años, se graduó en 4 años y medio. O sea que tenía dos, no sé qué. Bueno, total que era muy brillante. Resulta ser Y que porque esta es una anécdota súper interesante. Tu papá ujú, llega y empieza a trabajar, comentas que ujú, probablemente en una librería sí, tenía una y luego librería, obtiene un trabajo con ujú, un amigo de la familia, un primo, que, primo. que yo no sabía que eran primos. Bueno, lo supe mucho tiempo después, porque yo estudié con la hija de ese señor en el colegio, en el mismo grado de high school. Ella se llama Sarah Weinstock, que vive en Canadá, es médico también allá en Canadá, es médico familiar. Por cierto, la he visto un par de veces en los últimos 30 años, que ha venido aquí a Miami. Muy linda, muy buena persona, excelente, muy religiosa, por cierto, ortodoxa judía. Mi papá, cuando llega a Venezuela, el primer trabajo que tiene es con este señor. Se llamaba, por cierto, creo que se llamaba Israel Weinstock, creo. El apellido es Weinstock, pero creo que el nombre era Israel también. Y resulta ser que era una tienda de venta de ropa en el centro, como dicen en español, en yiddish, schmates, Ujú. vendiendo schmates o trapos. Y entonces tenía pantaletas a 9.99, pantaletas a 9.99. Entonces venía la gente y mi papá cobraba 10 bolívares. Y entonces el tipo le dice, pero ¿por qué tú cobras 10 y dices 10 y son 9.99? Dice, porque yo no puedo decir 9. Los europeos no pueden pronunciar la noide. Entonces decía, noide, noide, noide. Decía 10, que era más fácil. Todo lo redondeaba. Todo lo redondeaba para 10. Cuando había un 9 Wow. lo cambiaba. Entonces esa es una historia de él. Después montó una librería que se llamaba Librería Europea o Cultural, no sé qué, puro, él vendía revistas y periódicos y cosas de Europa, en alemán, en húngaro, cosas así que a la gente le gustaba en esa época porque había muchos inmigrantes. Y después se metió en seguros y eso fue que toda su vida tenía su compañía de seguros que se llamaba Weiss y Legidos, en el edificio Seguros Caracas, marrón a cujido, marrón a pelota. Me acuerdo que yo cogía el corpuesto y para ir para allá y me encantaba ir allá, ¿no? Hay una anécdota de mi papá, porque siempre con sus chistes, ¿no? El cafetín, la cafetería del edificio de Seguros Caracas, eh, mi papá lo conocían ahí ya, porque tenía todos los años del mundo, entonces él bajaba al cafetín y un día le dice al mesonero, que es amigo suyo, le dice, yo quisiera un club sándwich. Y entonces el tipo se lo prepara, lo trae, no sé qué, se lo pone en la mesa y dice, no, quisiera, pero yo no puedo, tengo dolor de estómago. el, tipo se, el tipo se puso bravo. Pero es un cuento. Se llamaba El Turpial.
en la cafetería, el Turpial. Qué historias, qué historias. Ujú. Eh, Como bien dices, se divorcian Sí, tus padres, sí. pero tú lograste, pues obviamente, tener una infancia feliz, Ujú. una infancia en el colegio Moral y Luces. Y te hice ayer una pregunta, saber si siempre quisiste estudiar medicina. Sí, toda la vida. ¿Lo Por, sabías? sí, por cierto que hablando del divorcio es una cosa importante porque creo que eso me dio a mí como un martillazo Wow. de fuerte, ¿no? O sea, pues la gente cree que no, pero divorcio, hay que tener cuidado cómo se manejan todas esas cosas y cómo uno lo hace, porque hasta hoy en día tengo 64 años y mi hermano me dice, ¿hasta cuándo? Pero sí me causó un trauma fuerte a mí como niño. Yo tenía como la responsabilidad, me tomé la responsabilidad por mí mismo, nadie me la dio, de salvar el matrimonio. Mm. Entonces, bueno, eso tiene su Sucede explicación. mucho. Sí. O sea, siempre estaba interviniendo y calmando y metiendo, y tú sabes, y suplicando, y no es bueno eso. Pero bueno, eso es otro tiempo pasado. Sin Eh, embargo, como bien lo vamos a mencionar más adelante, pues tienes esta familia extendida hoy. Tu sí, papá sí. está casado con la señora Nucia y Señora mamá Nucia, de... que voy a revelar el nombre, en realidad ella se llama mm, Mina Hammersfeld, y Hammersfeld, mamá de Ricardo y y Roberto, de Roberto Ernst, muy Ernest. conocidos y queridos en nuestra comunidad. Así Sí, que sí, sí. una familia, y sé que te quiere mucho porque hablé con ella Ujú, antes de estar hoy contigo para averiguar un poco más de ti. Y pues me lo dijo, me dijo que tú para ella eres un hijo, tanto tú como tu hermano. sí, Así que es muy, muy bonito, ¿no? A sí, no, pesar sí. del dolor y el sufrimiento que nos puede ocasionar la ruptura de un hogar, pues Ujú. Pero siempre hay es gente. interesante una cosa que lo tengo que pensar y no lo he cambiado nunca. Es impresionante que después de más de 40 años que ella está casada con mi papá, yo todavía le digo usted. Wow. Sueno como colombiano, no sé por qué es una cuestión, tengo que analizarme ahora por qué razón. Pero bueno, Bueno, sí, la, no, nosotros la, la llevamos muy bien, o sea, imagínate, aparte que eso Miriam, que es la esposa de Roberto, es compañera mía del colegio, es amiga toda la vida, o sea, estudiamos en el colegio juntos y somos familia, o sea, una cosa de los nietos, o sea, los hijos de ellos, los nietos, todos siempre hemos crecido juntos y siempre hemos estado juntos. Interesante. Hablando de esta familia extendida, me parece muy particular porque siempre tenemos amigos, amigos que nos regala la vida. Pero tú tienes un amigo muy particular, espero que los demás no se pongan celosos, Ujú, pero tienes un amigo que es prácticamente un hermano que vivió y convivió contigo desde los 8 años de edad. Y hay una anécdota muy particular que creo que me la contó él, donde tu mamá tuvo una pérdida ujú, y en ese momento pues pidieron ayuda a gente de la comunidad, ella tenía que estar en la clínica un ujú. tiempo y pasaste tú a estar en su casa. Por mucho tiempo estuve en su casa, no sé cuánto tiempo, pero viví mucho tiempo en su casa. No me acuerdo, no tengo recuerdo si fueron semanas o meses, no me acuerdo ahorita, pero fue un tiempo Estamos largo. hablando de Stanley Weinberg. Sydney, Sidney, perdón, Sidney Sidney. Yo le Weinberg, cambio el nombre siempre. Sidney Weinberg, Sidney Weinberg. Sidney Weinberg Gorbit Height. Ese es Todos los apellidos. todos los apellidos. Este cuento de los apellidos, pues si él cuenta chisme mío, voy a contar de él, ¿no? Cuando él se inscribe en la Universidad Católica Andrés Bello, para estudiar ingeniería también, donde estudió mi hermano, están pasando la lista el primer día para el salón, y entonces el profesor decía todos los apellidos, decía, entonces una vez cuando lo llaman a él, dice, que Sidney, Weinberg, Corbett, Height. Entonces un tipo dice, ese criollito, y entonces él dice, y de Punta de Mata, porque él nació en Punta de Mata, Monagas, porque su papá era ingeniero petrolero y está en los campos petroleros allá. O sea que más criollito que eso no existe, ¿no? Qué historias. Mm, Total que me cuenta que Eduardo, el doctor, siempre fue muy minucioso con todo lo que tenía que ver con insectos. sí, señor. Y tienes un cuento con un conejo Sí, increíble. sí, bueno. Tú me preguntaste si yo siempre quise estudiar medicina y la respuesta es sí. Nunca pensé en otra cosa, la verdad. Una época me gustaba la biología también. O sea, pero en Venezuela
si tú eras en Venezuela, tenías que ser o médico, o abogado, o ingeniero, o arquitecto, o qué sé yo, ¿no? O sea, que si otras profesiones alternas no eran muy populares, por decir así, pero la biología siempre me encantó. Y Es más, aparte lo tenías de casa, Eduardo, porque no mencionamos que tu mamá también estudió sí, y es PhD, si quieres. sí, mi mamá es una mujer, voy a echar una anécdota de eso también, porque muchas veces eso es importante. Por ejemplo, mi mamá llegó a Venezuela con bachillerato, pero una mujer muy brillante, porque imagínate pasar por 4 colegios en 4 países, con 4 idiomas y poder sobrevivir, ¿no? Y lo hizo, ¿no? Entonces, tenía su degree de bachiller, pero se casó, tuvo los hijos, no estudió, y de repente empezó a estudiar psicología en la Universidad Central de Venezuela, ya de adulta, ya con hijos, y se graduó de psicólogo en la Universidad Central, después hizo másters, se dedicó mucho, hizo como un par de másters en lo que se llama andragogía, que es la educación del adulto, o sea, educación de personas que ya son adultas pero que quieren volver a estudiar. Y estaba fundadora de la Universidad Simón Rodríguez en Venezuela, fue la de rectora o decana, no sé qué tuvo ahí posición, la FCAT, no sé qué. Pero siempre fue una persona muy intelectual, metida mucho en el mundo de la academia, con los profesores y tal. Y después hizo un PhD en andragogía en Canadá, en Montreal. Ella tiene después que se divorció, mucho tiempo después, tenía un novio que era belga, pero vivía en Canadá. Y entonces, mejor dicho, ya lo conoció cuando estaba haciendo su PhD. Wow. Por cierto que él vino a Venezuela y vivió en Venezuela un rato también. Pues se devolvió para Canadá. Pero esa es una historia. Mi mamá, sí, una persona muy, muy dedicada a eso. Y posiblemente eso es todo. Como dijimos, como se puede decir, cuando uno se hipertrofia en un sector, a veces hay otros sectores que no crecen tanto y ahí puede venir la parte del divorcio, ¿no? También. Wow. Mm, Cierto, cierto, mm, muy cierto. Pero bueno, así es la vida, ¿no? La vida al final es la que le toca vivir a cada quien sí, y nosotros lo que debemos ser responsables, me permito en dar este comentario de recibir lo mejor de cada uno. Y cierto. al final fue lo que hicieron contigo, tú recibiste lo mejor de cada uno y vuelvo y repito, extendido, porque además Y, la- y, tuviste, y también cada padre hace lo que mejor puede para ese momento en que ellos viven. O sea, no todo es, nada tiene mala intención, nada tiene un proyecto, sino simplemente son circunstancias y hacen lo mejor que pueden dentro de las circunstancias. lo Bueno, que sí puedo decir es que lo hicieron muy bien sí. porque estamos delante de un ser. Ujú, Sé que no te gusta hablar mucho de ti, ujú, pero estamos delante de una persona, Eduardo, que eres muy querido y además un excelente profesional. sí. Bueno, Así que lo sí, hicieron bien. sí. Aquí hay un comentario que quiero leer Faltó lo para del que no se me conejo. vaya a escapar de tu papá. Después te cuento lo Antes del del conejo. conejo que dice el señor Weiss, un caballero, siempre atendió a mi mamá, Rebeca Sapner, con mucho Ujú, respeto y siempre le ayudó con las cosas de los seguros. Bueno, fíjate, sí, sí. sí, qué bonito recordar. Bueno, volviendo al conejo, ¿qué hicieron con ese conejo? El conejo, resulta ser que yo tenía como 14 años y andaba por ahí en el colegio. Ya estamos en bachillerato y ya estamos pensando qué es lo que uno quiere estudiar. Y había un grupito de amigos que querían estudiar medicina. Muchos de ellos nunca se metieron en medicina, ¿no? Después por circunstancias, porque la universidad estaba cerrada, entonces empezaron en ingeniería y entonces ya después se quedaron. Pero, por ejemplo, un día estábamos, creo, si me equivoco y alguien está oyendo, me corrigen, Rafael Permuter, Samuel Fleischer, y creo que estaba, no estoy 100% seguro si Avi Chrysler o otros por ahí, andaba por ahí, no sé, no me acuerdo quién más estaba. Y compramos un conejo, yo me fui a la librería médica París, que estaba por ahí, creo que en Sabana Grande o por la Libertador, no me acuerdo ya nada de eso. Y compré el libro, que es un libro de cirugía, que es un librito que por cierto por ahí lo tengo, de 1970, por ahí es la edición. Y compré libros que eran técnicas quirúrgicas, fui y me compré ahí mismo también que vendían instrumentos, me compré unos instrumentos quirúrgicos con suturas, que en esa época eran unas sedas que había que hacer una cosa que hoy en día sería arcaico, ¿no? Casi como tú ves en las historias de esas cajitas de metal. Bueno, lo esterilizamos todo, utilizamos un filtro, ¿no? Un colador de esos de cocina chiquito, pusimos algodón, le pusimos éter,
anestesiamos había uno que era anestesiólogo, creo que Fleischer era el anestesiólogo. Anestesiamos el conejo, le hicimos una laparotomía, que es abrir, revisamos por dentro, lo cerramos, como decía el libro, las diferentes membranas, el epiplón, todo lo cerramos perfecto y el conejo vivió perfectamente bien. Qué Ese conejo locura. lo tenía en mi casa después de todo el tiempo. Así que esa fue mi primera cirugía. Wow, doctor. Increíbles historias y además muy buen alumno en biología siempre. Sí, sí, sí. Y tienes otra anécdota, es que estas anécdotas me parecen increíbles, que le hiciste comer una hoja a tu querido amigo para poder entonces Sí. enseñarle Bueno, biología. el Sidney Weinberg era un genio en matemáticas, o sea, el tipo era puro 20 matemáticas y todo lo que era matemática, por eso fue que estudió ingeniería, ¿no? Pero yo era el genio en biología, entonces él quería que yo le dé el secreto, cómo estudiar biología, y yo le decía que yo se comía la hoja, y el Sidney se comió la hoja del libro, pero Qué ese fue cómica, bárbaro, sí, sí, qué sí, amistad tan increíble. Creer en el otro hasta hacer las sí, locuras, qué amistad tan linda. Y sí. además, tienes algo muy particular, que no sé si fue en el colegio o fue ya en la universidad, aquel examen de No, biología. eso es en el colegio. Eso fue, creo que cuarto, quinto año, no me acuerdo ahorita, del colegio Moral y Luces. Había una profesora que yo la quería mucho, se llamaba la profesora Lepori, que era, por cierto, de origen panameño ella. Nunca lo supe, me enteré después. Y falleció ya también de un tumor cerebral. Resulta ser que la profesora era muy buena profesora, o a mí me gustaba, no sé, de repente como me gusta la materia me parecía buena. Pero y había un examen, creo que era el examen, uno de los parciales, o final, no me acuerdo qué era, que eran 100 preguntas objetivas, y yo saqué 100, que eran todas las preguntas. Y entonces me llamaron a la seccional, que eso no era posible, que yo tenía el examen, que me lo había robado, que de dónde yo saqué las respuestas y tal. Wow, Y entonces estamos en ese cuento y le digo, bueno, pregúntame lo que tú quieras. Me empezaron a hacer preguntas y obviamente se dieron cuenta que me sabía la materia y me dejaron tranquilo. Cuando yo estaba ya en la universidad, me compré un libro, porque agarré una electiva que se llama Biología Celular, Biología de la Membrana Celular, que era una cosa bien avanzada, y me acuerdo que compré una copia y fui al colegio y se la di a la profesora Lepori. wow, qué historias, qué historias. Por cierto, me voy a adelantar porque, repito, no quiero que se me olvide tantas anécdotas que me han contado tuyas que cuando llegas a los Estados Unidos, ya llegaremos a ese tema y haces tu reválida, llegaba un momento que tus profesores les daba como pena evaluarte, porque no me atrevo a decir que sabías más que ellos, pero No, casi que tanto como estabas a la eso. altura. Sí, tanto como eso no, pero cuando haces una entrevista, Wow. aquí la costumbre es que para, el aplicar para dermatología no es fácil, ¿no? Porque es muy competido y tal. Bueno, es una de las número uno o dos para entrar, y difícil, ¿no? Mm. En mi época era un poquito menos, pero siempre fue. Resulta que, bueno, cuando yo vine para acá, yo trabajé en la Universidad de Miami un año y pico primero haciendo research, investigación en biología celular, estaba haciendo en el departamento de dermatología, pero me estaba ocupando de cultivar células, queratinocitos, que son las células epidérmicas, y fibroblastos, y hacer experimentos de ciencia básica con aplicación a lo que se llama cicatrización de heridas, ¿no? La formación del coágulo de la fibrina con diferentes tipos de citoquinas y cosas que estimulantes y viendo con el cross-linking o la formación del coágulo, que es la fibrina, con el factor Ahí ya nos 13. metiste en una clase. Bueno, total que eso es lo que estaba haciendo yo por 2 años, ¿no? Que por cierto tengo una anécdota sobre ese tema también. Resulta Sí. ser que estábamos haciendo eso y ya me conocían, o sea, me agarraron cariño y publicamos el trabajo, o sea, se dieron cuenta pues que, que, que no era un fake, una cosa así, sino que tenía precio, pero obviamente yo tenía 37 años, los residentes tienen 20 y pico, máximo 30, o sea, tenía un gap ahí, o sea, yo venía de Venezuela, que ya era dermatólogo, o sea, ellos me consideraban profesor, porque venía como haciendo un año sabático, etcétera, y entonces era difícil para ellos, ¿no? Es decir, ¿cómo te vamos a meter ahora de residente? Y vamos a estar. Una de las profesoras de la attending, del faculty, me dice en la entrevista, me dice, mira Eduardo, ¿cómo te vas a sentir tú cuando yo te tenga que decir algo como residente?
Y yo le dije, mira, yo no tengo ningún problema. Y es verdad. O sea, yo tomé esto como un, como algo totalmente bien. O sea, yo no llegué con ínfulas de grandeza ni con Qué nada. interesante. Yo estaba muy feliz de tener un cubículo, de tener un consultorio en la clínica Caracas y tener una vida en un penthouse, no sé qué. Me metí, tenía un cubículo con una gavetica, esa era mi oficina, en un laboratorio. Yo estaba feliz, llegaba a mi laboratorio. Una de las épocas, te voy a decir, con mucha felicidad estaba yo ahí, o sea, Qué en bonito, ese momento. Eduardo. Sí. No llegaste con aquella grandeza, como lo No. llama un término que utiliza un médico uruguayo que habla de cuando el médico tiene un término que se llama la broncemia, que Ujú, se invade de bronce, como que piensa que es una ujú, estatua. Eso, pues por sí. supuesto, no te pasó a ti. Ahora, volviendo a Venezuela, porque claro, nos adelantamos un poco Ujú, en tu historia, pero volviendo a Venezuela, te hice la pregunta de por qué medicina. Lo ujú, tenías muy claro. Pero sí. también te hice una pregunta, y te Ujú. la hago hoy, ahorita en público, ¿por qué dermatología? Sí, mira, dermatología no es una especialidad que en medicina tú tienes mucha exposición. O sea, no, como estudiantes de medicina, incluso aquí también en Estados Unidos, se pasan 2, 3 veces, a menos que tengan algún interés especial, ¿no? Pero normalmente los médicos no tienen mucho contacto con dermatología. O sea, yo no tenía mucho contacto con dermatología, no sabía mucho tampoco de dermatología. A mí siempre me gustó fue la medicina interna, la cardiología, la cirugía y la obstetricia. Esas eran mis tres cosas que, o sea, yo estaba entre medicina interna porque me gustaba la parte intelectual del diagnóstico y tú sabes. Y me gustaba la parte también manual de la cirugía, atender partos. Me fascinaba cuando la pasantía en la maternidad Concepción Palacio, para mí me encantaba. Pues, volviendo otra vez a lo que nosotros como venezolanos nunca discriminamos, el 80-90% de los partos que yo atendí en la maternidad Concepción Palacio eran mujeres colombianas. Y nunca nadie dijo una palabra, nunca nadie criticó, nunca nadie cuestionó, nunca nadie dijo nada. El venezolano ha sido siempre muy generoso. No se puede hacer eso con los venezolanos, imposible. Pero bueno, el asunto de la medicina, entonces yo ya me gradué de médico y estaba haciendo internado de medicina interna en el Hospital José Gregorio Hernández del Seguro Social en San José, que queda a unas 4 cuadras del Hospital Vargas, que era un hospital muy bueno, por cierto. Seguro Social en esa época me gustaba porque tenía todo. O sea, no era como el Vargas, Wow. que no había nada, sino el Seguro Social tenía laboratorios y tenía radiografías y tenía más recursos. Y teníamos un attending ahí que era el jefe, que era el doctor Germán Guani, por cierto, judío venezolano también, muy bueno, era un brillante profesor, era el jefe de la cátedra de Clínica B del Hospital Vargas de Medicina Interna y era un brillante, un genio, doctor Germán Guani, que falleció ya. Y entonces estaba haciendo un internado ya y hacía lo que llaman aquí en Estados Unidos el moonlighting, que es guardias extras, no sé si tiene un nombre especial en Venezuela o no, pero eran como guardias. En el hospital, yo trabajaba en la Policlínica Santiago de León, en la Avenida Libertador, que es una clínica bastante grande, enfrente donde está, cerca donde está el petróleo de Venezuela y eso. Bueno, y teníamos mucho movimiento y mucha cosa, pero no, ahí habíamos dos médicos de guardia. Que casualmente el médico con que yo estaba se llama Rafael de la Fuente, que es muy amigo mío, hasta hoy en día está aquí ahora en Miami y siempre nos vemos y echamos cuentos, unas historias fascinantes de cuando estábamos allá, ¿no?, en la clínica. Pero nos tocaba a nosotros ser los médicos de todo. Quiere decir, en la noche atendíamos la emergencia, la terapia intensiva, los pacientes hospitalizados, de todo. Eh, y una noche me tocó a mí estar de guardia y estaba en la terapia intensiva, había dos pacientes esa noche, una era una niña y un señor, el señor estaba bien, y la niña estaba muy grave, eso fue un accidente de tránsito yendo creo que para Oriente, que el papá, la mamá y dos niños chocaron, uno de los niños ya había muerto, el papá estaba cuadraplégico en el hospital también, y la niñita estaba muy grave y la mamá estaba bien. Y Sí, se fue el sonido, Eduardo. Ya. muchas, Sí, perfecto. sí, La niñita entonces estaba sí, delicada. me llama la enfermera y me dice que, mira, la niña está muy mal, avisa a la mamá sube
y yo le digo a la mamá, mira, va a fallecer. La mamá empieza obviamente a llorar y yo escucho la despedida de la madre con la niña y eso fue muy traumático para mí, o sea, decir, mira, yo no puedo estar, o sea, es demasiado, demasiado emocional para mí estar en esa situación y ahí cambié yo un poquito, dije, ¿sabes qué? Yo creo que esto no, Qué fuerte. este tipo de cosas no es para mí. Cuando estaba haciendo la cola, también la otra parte era obstetricia, que era la otra opción. Es una carrera muy dedicada en Venezuela. En la medicina privada tenías que estar, yo podía trabajar 36 horas, pero después tenía que dormir por lo menos y no se podía seguir. Total que decidí, ¿sabes qué? Yo no me voy a meter en dermatología. Y me metí en dermatología y me fue excelente. Gracias a Dios me encanta, tiene la cirugía, tiene la medicina interna, tiene niños, adultos, tiene de todo. Tan es así que vine a Estados Unidos y la volví a hacer otra vez, dermatología. O sea que me quedé en mi especialidad, me encanta. Y en ese momento te gradúas ¿en qué año? ¿En el 75? No, yo me gradué de colegio en el 74 y Y medicina me gradué en el 81. en el En el, 80, 81, en año el en el que te 81. casas. Exactamente. Exacto, yo me casé un año antes, o sea que me casé en el 80. Yo me casé en sexto año de medicina. Tan es Y así que te, mi luna de miel fue súper cortica porque estábamos en exámenes. y te casas también con una médico, Bueno, que ella era, sí, en esa época estudiante de medicina. Marcela Sí, Fundaminsky. correcto. Sí, ella es médico familiar. Aquí en Estados Unidos también está ahora ejerciendo medicina familiar. 32 años de casado, ¿no? 38. 38, Sí. 38 años de casado con Marcela. Ya, Ujú. contaremos la historia. Tienes 3 hijos con ella, Shirley, Jonathan y Joel. Exactamente. 3 hijos muy hermosos, muy lindos, muy buenos. Y pues juntos hacen ambos todavía posgrado, carrera. Ujú. Marcela estudia. ¿Tienes una anécdota como conoces a Marcela? No sé si la quieres contar muy particular. Bueno, sí, hay un muchacho que estudió conmigo, Daniel Beniamini. Estudiamos todos, estudiamos de bachillerato, el Colegio Moral y Luces, hicimos en la carrera, el colegio juntos, después hicimos el rural juntos, en Ocumar el Tuy, después fuimos a internados juntos en el José Gregorio Hernández, después hicimos dermatología juntos en el Instituto Nacional de Biomedicina, y ahí nos separamos. Nos separamos no, sino que cada quien... Bueno, por cierto, después los dos trabajamos en la clínica de Caracas también. Y él vivía en un edificio en San Bernardino que se llama Royal Palace, en la Avenida Los Próceres, y en ese edificio vivía la familia Marcela, y él era muy amigo de ella, y me la presentó un día, y ahí quedé yo conectado. Pero contaste algo increíble de una subasta que hacían en Sí, el colegio. La verdad que yo creo que eso no lo vivimos sí, nosotros. sí, bueno, en el colegio existía que los de quinto año Guau. se hacía como para recolectar fondos, no me acuerdo para qué eran los fondos, si era para el colegio, no me acuerdo quién, para qué eran los fondos, se hacía una subasta, entonces se ponían grupitos de 3, 4 muchachos de quinto año y las muchachitas más jóvenes subastaban este grupo y entonces ofrecían una subasta y compraban ese grupo de muchachos, y lo usaban una tarde, los tenían para hacer lo que les daba la gana, cosas decentes en esa época. Entonces a nosotros, por ejemplo, nos pusieron con pelucas y vestirnos de mujer y que fuéramos a unas peluquerías, así que queríamos que nos peinen, que nos hagan maquillaje y cosas así. Y entonces en ese grupo estaba yo, estaba otro muchacho que también estudió con nosotros, se llama José Bendayán, que lo llamaban Banana, que casualmente vi un email de él, un texto casualmente en el chat del colegio, primera vez que vi que su cumpleaños creo que es hoy. O sea, feliz cumpleaños, José, Feliz cumpleaños a Banana. a Banana. Resulta que él era el novio de Marcela en esa época y el grupo de Marcela nos compró a nosotros, no por mí, sino Wow. por Banana. Y ahí pues me imagino que la conocí, pero no me acuerdo de esa época. Wow, qué increíble, qué historias recordar de Uh esos -huh, momentos del colegio tan inocentes y uh mira -huh, a dónde llegamos todos. uh -huh. Tienes hablamos de lo que pasó, de este golpe, estos aviones en la azotea de tu casa, donde te hacen tomar la decisión finalmente de emigrar. Sí, Y esa migración es muy particular porque
mencionaste todo lo que hiciste para revalidar en los Estados Unidos, o sea, llegar a un país nuevo desde cero prácticamente, porque tuviste que comenzar. Ya no, el profesor se volvió alumno. Y Sí. sin embargo, bueno, cabe mencionar tu carrera que tuviste, porque tuviste consultorio en Venezuela, atendiste personas, tenías una carrera por delante y decides migrar y me parece una historia muy increíble que me contaron, donde empiezas de cero, con familia, y vendes inclusive tu apartamento y con esas ganas de ayudar, tu apartamento lo vendes en cuotas, donde Sí, nadie vendía un apartamento a plazos. sí. Lo compró un amigo mío, que por cierto es médico también y está aquí ahora viviendo acá, que también lo vendió, me imagino. Y sí, así fue. Es más, me acuerdo que cuando vino a traerme el último pago, era un cuento interesante, fuimos a cenar, como para celebrar. Todo el contrato fue firmado en una servilleta de papel. El contrato estaba aquí, Wow. entre él y yo. Ningún abogado, nada, sino un contrato en una servilleta. Y él vino a pagar la última cuota y, bueno, voy a decir su nombre, Roberto Fogel, que es gastroenterólogo en la Universidad de Miami ahora, muy exitoso también. Y yo tenía un Honda Civic, por cierto, que te comenté ayer, como no tenía crédito en los Estados Unidos, un Honda Civic me tuvo que firmar de cosigner el suegro de Ricardo Ernest, que era el dueño del dealership. Me firmó como responsable del Wow. mortgage. Wow. Y entonces estábamos así, estamos parados, ya regresando a la casa, estamos parados, estaba yo, estaba Marcela, estaba él, sentado en la silla de atrás, estamos parados en una luz roja y nos choca por detrás una camioneta y nos da un golpe tan duro que se han partido las sillas, los lentes míos volaron, desaparecieron y quedamos así, el carro aplastado totalmente, un choque, el choque más fuerte que he tenido en mi vida. Y yo me volteo, porque como el choque fue por detrás, preocupado por Roberto, y veo a Roberto que está como desmayado y con un chorrito de sangre hacia mí. Uy. Y yo dije, no puedo creer esta vaina. ¿Cómo voy a explicarle yo ahorita, llamar a su mamá, a su familia, a decir que Roberto está muerto? Y entonces Roberto está así blanco, pálido y con el chorrito de sangre así. Entonces yo le digo, Roberto. De repente Roberto que se está examinando él mismo para ver si no tiene una víscera rota. Y está Wow. así, se abren los ojos y tal, y estábamos todos bien, gracias a Dios. Así que Wow. esa, Volviste a esa, nacer. esa es la historia del último pago de Roberto por el apartamento. Jamás se olvidará, pero Sí. honraron la palabra, ¿no? Como Ujú, están escribiendo aquí. ujú, Es esa forma de hacer ujú, contratos y honrar la ujú. palabra tan importante. Sí. Esta, esta situación donde te ves, fue duro, fueron años duros. Ujú, Tuviste que sí. entrar con visa de estudiante como acompañante. Marcela era Ujú. la que en Ella ese es la que, momento consiguió exacto. la visa. Ella sacó la visa F1, que es la visa estudiante, yo tenía visa F2. Mientras tanto estaba haciendo el research, trabajando en la Universidad de Miami. ¿Sabes cuánto era mi salario el primer año, no? Cero. El segundo año mi salario fue de $10,000 al año, Al no al mes, año. al año. Y de ahí en adelante, gracias a Dios, todo ha sido en su vida. Pero sí, fue duro. Tenía que ir a Venezuela, renovar la visa y tal. Y después a través de la Universidad de Miami, una vez fui yo, es una historia también interesante para que la gente entienda que nunca hay que tirar la toalla. Cuando uno tiene Mm. una idea o un plan y las cosas son hechas con amor y con dedicación, siempre salen. Y yo estaba, Lo voy a recalcar porque, uh-huh, repito, estos son clases magistrales que tenemos la oportunidad de escuchar con cada historia que contar. Tú lo dijiste ayer y yo lo anoté de una manera muy particular. Dice, tener una idea, tener la capacidad de lograr la idea y que haya las condiciones, existan las uh-huh. condiciones. Sí, sí, todo tiene que coincidir en el plano, o sea, uno tiene que tener obviamente el will, el deseo, un deseo sincero, no Mm. porque que van a decir, sino un deseo interno que viene de tu sol, de tu alma,
tienes que tener la capacidad, obviamente, ¿no? O sea, ya sea económica o física o mental o cualquier, y que estén dadas las condiciones y tomar ventaja de esas condiciones. O sea, estar ahí en el momento y meterte con todo entusiasmo. Cuando uno lo hace así, todo sale bien. No existe que no pueda salir bien. Wow. Sí. Una vez estaba yo en Orlando con la familia y meto mi tarjeta de crédito en el ATM y sale cero. Y yo me pongo pálido y me dice, ¿qué te pasa? No pasa nada, no pasa nada. Seguimos caminando, no oye nada. Al cabo de una semana, por eso te digo cómo son las cosas, un tío que yo tenía en Miami, que es el tío este que salió de Hungría, salió de Hungría antes Tío de la Ivy, Ike, Ike. que, o sea, en realidad se llama Isaac Weiss, pero lo llamamos Ike, tío Ike, que es un tío que vino para Estados Unidos incluso antes de la guerra. Él emigró de Hungría cuando empezó todas estas cosas. Él era sionista, se fue a vivir a Palestina, participó allá con las fuerzas de defensa clandestinas, tratando de combatir a los ingleses, que eran los colonizadores, y llegó un momento que lo iban a capturar porque lo estaban buscando y le dijeron, mira, salte de aquí porque te van a agarrar, te van a fusilar, te van a guindar, colgaban ahí, no sé qué hacían. Y entonces agarró y se vino para Estados Unidos y siempre vivió aquí. Ese era el tío nuestro que vivía aquí, que tenemos contacto y siempre veníamos a visitarlo. Siempre hablábamos del cuento chino de que teníamos el affidavit, que me iba a dar un affidavit, que es una carta que en esa época decían. Pero un cuento que teníamos en la cabeza mi hermano y yo toda la vida y nunca hicimos nada, hasta que un día lo hicimos. Y el tío este, que tenía una situación muy buena aquí en Estados Unidos, un día decidió, él tiene mucha familia en todas partes, en Israel, en Estados Unidos, en otros países, decidió que él iba a repartir parte de su plata a la familia y agarró a todo el mundo y le remandó un cheque. Y ese cheque, Wow. después que yo estaba en cero, me llegó el cheque. No es que era un cheque tampoco tan grande, pero por lo menos me sirvió para un mes. Wow, wow, Eduardo, qué historias, Sí, ¿no? O sea, la vida al final te va premiando porque sí, eres consecuente con tus actos. Y tú, bueno, pues tenías una familia que mantener, estabas sí. que lo conversamos ayer y me parece muy interesante decirlo porque el éxito tiene su precio y tú tienes una carrera como dermatólogo que es envidiable, además metido en una rama muy delicada que la gente habla de dermatología y piensa en estética, pero estamos hablando de cáncer de piel, de Sí, melanoma. Bueno, sí, uno entra a tu consultorio y siempre tienes estudiantes sí. y tú enseñando, ya llegaremos ahí para conversar de lo que haces hoy en día, pero es increíble pues todo lo que tuviste que atravesar y esos años aquí en Estados Unidos, ¿cuántos fueron en total hasta que pudiste ya comenzar con la práctica? 6 años. 6 años. Sí. Primeros años del research, después hice un año de internado en el Jackson, que es otra anécdota también, porque yo hice un internado, lo que se llama, era de familia, medicina familiar, pero era como rotatorio, o sea que te ponen en obstetricia 3 meses, 3 meses en medicina interna, 3 meses en pediatría y tal. Y entonces puedes ejercer 6 años como dermatólogo en Venezuela. Me tiran en la sala de parto del Jackson. Y entonces el primer parto me dice, doctor, parto en la habitación tal, y yo entro al cuarto y es un cuarto normal. O sea, está la cama, está la cama, o sea, como que entras a un cuarto de la clínica Caracas, ¿no? Y yo digo, entonces, ¿cómo voy a atender el parto aquí? Y había una enfermera, una puertorriqueña, por cierto, pero pesadísima, que sabe que es el primer día que estoy ahí y a propósito me está testeando, ¿no? Me está poniendo a prueba, ¿no? Entonces yo le digo, me dice, bueno, doctor. Entonces yo le digo, mira, perdóname, es la primera vez que yo estoy aquí, no tengo la menor idea. ¿Dónde están las cosas? Y resulta ser que aquí los cuartos, me imagino que en Venezuela ahora será así, tú jalas aquí, sale la cosa, se convierte el cuarto en un quirófano. Todo está aquí, sacas allá y sale todo. Entonces, bueno, atendí el parto y ella se dio cuenta que sabía lo que estaba haciendo, pero esa fue la entrenamiento, el primer día ahí, ¿no? Otra anécdota es que el attending, el profesor que estaba ahí, me tocó un día poner un tornillo, se pone un tornillito en el cuero cabelludo del bebé, todavía dentro de la vagina, ¿no? Wow. Tienes que meter la mano y atornillar eso para medir el pH, para ver si el bebé tiene sufrimiento fetal o no. Y yo veo que el profesor se está muriendo de la risa.
Y le digo, mire, ¿qué te pasa? Entonces me dice, mira, ¿cómo que qué me pasa? Un dermatólogo poniendo un tornillito, o sea, dice, o sea, ¿qué estás haciendo tú? O sea, lo que te toca hacer, ¿no? Pero bueno, Wow. yo la pasaba bien. Hay dos cosas que utilicé durante todo este periodo. Uno es, los años pasan, 5 años van a pasar si te sientas en tu casa o si tomas café o si te pones a hacer algo. Al final los 5 años pasaron. Y lo que va a pasar es que si no haces nada, sigues sin nada. Si haces algo, pasaron los 5 años y tienes un resultado. Eso es una. Y la otra era que no mires mañana, sino mira lo que va, el futuro, qué es lo que tú estás buscando con esto. O sea, ¿dónde vas a estar tú dentro de 5 años pasando por este camino? Y disfrutar el camino. O sea, que esas dos cosas me funcionaron muy bien. Aparte yo decía, mira, yo estoy ejerciendo medicina, que es lo que a mí me gusta. La única diferencia es que aquí gano menos. No me importa, o sea, yo no estoy aquí por la plata, me gusta lo que estoy haciendo y ya, tranquilo. O sea, no estaba haciendo nada diferente, o sea, estaba haciendo de medicina. Entonces, no había ninguna diferencia. La única diferencia es que no estaba sentado en la clínica Caracas, sino estaba en un hospital de Estados Unidos. Claro, pero fue duro y hay que reconocer, pues, no solamente el trabajo que hiciste tú, sino también Marcela, Sí. porque tenían esos tres niños que estaban en edades de 9, Ujú. 10 años y el chiquito 2, 3. Creo que perdimos a Eduardo, pero ya va a regresar, no sé qué fue lo que sucedió. Ahí Se, estás, se Eduardo, cayó, no pasó nada, sí, pero lo que ujú. estaba comentando, ¿no? Y hoy en día que muchos estamos pasando, pues este tema de migratorio, de dejar todo y Sí, esas ámbulas de no decir, mira, vengo aquí y es que era esto y esto es lo que yo hacía. Bueno, aquí hay que empezar otra vez de cero prácticamente, pero con hay muchos, convicción. muchos cambios que hay también aquí. La vida es diferente. En Venezuela tienes mucha ayuda extra, que te ayuden en tu casa, que te ayuden aquí, te ayuden allá. Aquí no tanto. Aquí nosotros los hombres venezolanos estamos acostumbrados a no lavar un plato, para ser honesto, y aquí lavamos platos, aquí hacemos otras cosas también. Pero todo, fíjate, en la migración le pone un estrés mayor a las relaciones, obviamente, porque todos estamos struggling, como tú dices, estamos haciendo posgrado, ella también está haciendo su posgrado, yo estaba haciendo mi posgrado, tenemos los 3 hijos con sus necesidades, la parte económica, son una cantidad de estreses que van sucediendo y afectan a todos. Y suceden las cosas como tienen que suceder, o no como tienen que suceder, pero a veces suceden aunque uno no quiera. Tienes una anécdota interesante porque, pues obviamente ya te gradúas, creo que ya graduado, Uh bueno, -huh. ya con la reválida Sí. completa, Uh -huh. aparece pues estas oportunidades, ¿no? Donde se nos presentan decisiones que tenemos que tomar. Y tienes una historia con Doctor Smith, Sí. Sí. increíble, que fue parte importante en tu Sí. vida, en tu Uh práctica -huh. de hoy en día, pero una muy Uh -huh. particular y jocosa que creo que también me la contaron, es una Uh -huh. invitación que tuviste en un momento en su casa con su esposa, Uh y -huh. obviamente Doctor Smith es un americano, y la Sí. invitación era, si más no recuerdo, de from 6 to 10, de Uh 6 a -huh. 10. Uh -huh. Y pues a las 10 de la noche, ¿qué No, es lo que pasa? ese es otro, ese es Ah, ese es otro doctor. sí, este es otro, este es el doctor Rabinovich, Ah, El doctor Rabinovich, que él, por cierto, que te voy a decir algo, uno se ríe de la escena, pero el tipo fue buena gente, porque yo estaba trabajando en la primera consulta que me tocó hacer en el Hospital de los Veteranos. Normalmente los residentes ven los pacientes, pero siempre hay un faculty que está dando vueltas por ahí para consultas y eso. Y este día estaba él, entonces un tipo que está vestido sin bata, con una camisa manga corta, o sea, y el tipo, yo estoy viendo un paciente y el tipo entra. Entonces le digo, mire, ¿y usted quién es? Dice, no, yo soy profesor. Bueno, entonces empezamos a hablar y tal. Resulta ser que ese me dijo, oye, que si yo soy judío, vine de Venezuela, ah, sí, no me digas, no sé qué, y me invitó a su casa, Shabbat. ay, O sea, que fue muy nice de haberme invitado a su casa, ¿no? Pero él vivía en Weston. Obviamente en esa época las culturas eran muy diferentes, o sea, ir a la casa de una familia típica de acá, o sea, era mucho más diferente de lo que uno, o sea, no hay tanta flexibilidad, es como más rígido. Bueno,
para nosotros, ¿no? Claro, Entonces estábamos allá y uno en Venezuela tú sigues hablando y te echas un cuento y después echas otro y de repente te das cuenta y son las 1 de la mañana y todavía estamos ahí hablando, ¿no? Bueno, esto a las 10 de la noche se quedaron callados. Y entonces nosotros decíamos, y nada, o sea, hasta que nos dimos cuenta de que, ok, that's it. Entonces nosotros dijimos, oh, ok, entonces todos se pararon, ok, buenas noches. O lo sea, que es la idiosincrasia, entonces, ¿no? nosotros usábamos eso como un chiste después para siempre. Decía, well, es como decir, entonces, ok. Entonces, cuando ya era hora de irnos, decíamos, well, para que nosotros nos diéramos el mensaje que ya es hora. Un Qué mensaje es. increíble. Entonces, este era el doctor Rabinovich. Sí, sí. Volvamos al doctor Smith. Sí, el doctor Smith, Ronald Smith, él es dermatólogo, él es canadiense original, pero vivió aquí, o sea, es dermatólogo aquí. Estudió en Canadá, por cierto, en McGill, pero siempre ejerció acá. Y él tenía una oficina en Hollywood, donde yo trabajo, y vivían en Weston también. Y entonces siempre se conseguía, Marcela y la esposa se conseguían en el colegio con los niños y tal. Empezaban a hablar, ah, sí, porque mi hijo está en tal grado, ah, el mío también, y mi hijo está no sé qué, ah, el mío también. ¿Y qué hace tu marido? Ah, es médico, ah, el mío también. ¿Y qué hace? Es dermatólogo, ah, el mío también. Entonces era masaje, y al final terminamos trabajando juntos, casualmente. O sea, cuando yo terminé de hacer dermatología, me quedé un tiempo en la Universidad de Miami, pero al final pues el salario no era suficiente y tenía que buscar algo diferente y entonces empecé a trabajar con el doctor Smith. Nos asociamos allá, al principio era el empleado, después le compré la mitad de la práctica, después terminé comprándole la práctica entera, él se quedó más bien como empleado mío. Nunca nos vimos como empleados, pero esa era la... No sé por qué Y quiso vender. esto hoy en día es Hollywood Dermatology. Sí, exacto. Eso en esa época se llamaba Ronald Smith MDPA, después se llamó Ronald Smith Eduardo Weiss MDPA, después se llamó Hollywood Dermatology and Cosmetic Surgery Specialist. Y ahí creció así. Ese es increíble porque ir a tu consultorio es verte siempre rodeado de estudiantes, obviamente, hay una larga espera para poder ser atendido, pero siempre la gente está contenta, alegre. Uh -huh. Y tengo también otras historias que me han contado de tanta gente que has ayudado, Eduardo, tanta gente, o sea, tantos médicos que han tenido que emigrar en estos años y pues no tienen la licencia y a lo mejor no tienen la oportunidad o están haciendo su reválida, pero tienen que trabajar y tú les has dado pues esa oportunidad de trabajar contigo. Inclusive tienes una anécdota de la administradora, si no me equivoco, que tienes hoy en día, que trabaja, es prácticamente tu mano derecha, que su esposo trabajaba contigo, tú lo conocías, era médico y falleció. Ah, sí. Sí, no, bueno, ella ya no está con nosotros, está con el COVID, se fue. Sí, Mm. bueno, esta es una historia un poquito triste en cierta forma de que hay un doctor muy conocido en Venezuela, el doctor Jaime Batán, Víctor Jaime Batán, que lo aprecio mucho, que fue profesor mío en Venezuela, cuando hice Un gran dermatología. dermatólogo Soy igual, gran sí. dermatólogo, sí, excelente. Que él finalmente también él decidió, porque él no se quería ir de Venezuela nunca, pero al final tomó la decisión, ya sus hijos estaban acá, etcétera, y presentó sus exámenes. Él se hizo el posgrado aquí, o sea que él no tuvo que repetir la residencia, pero no tenía la licencia porque él no cogió el examen en esa oportunidad para la licencia, le tocó hacer los exámenes. Y no es duro para una persona que ha ejercido tantos años volver a estudiar bioquímica, cosas básicas, ¿no? Que no tienen nada que ver con dermatología, pero pasó sus exámenes, empezó a trabajar con nosotros y a los 7 meses de estar aquí trabajando, ya como médico en la oficina, estaba feliz, muy feliz estaba. Decía, Eduardo, estoy feliz, no te imaginas Mm. que estar un día, es más, tan es así que él está casado con una señora, que es la que tú estás hablando, que es Jenny. Jenny es australiana y se conoció con Jaime en la Universidad de Miami. Ella era bioanalista en el hospital cuando él se conoció con Jaime y se casaron.
resulta ser que ellos se iban a ir a Australia para visitar a los padres, a visitar a la familia Jenny. Ellos siempre iban un viaje anual y pasaban ahí un par de semanas o un mes, no sé. O sea, que era un viaje largo, pues. Y entonces estábamos en un bar mitzvah esa noche y de la familia Ludwig, que también son de Venezuela. Claro. Y ellos parece que eran muy amigos de Jaime, o sea, que tienen mucho cariño a Jaime. Y esa noche se hizo como especie de un homenaje a Jaime, porque lo llamaron a prender las velas y después hablaron de Jaime. Y Jaime, como si no de viaje, se despidió. O sea, fue Wow. una cosa impresionante. Y todos estábamos en la mesa y Jaime me dice, Eduardo, estoy feliz. Wow. Lo único que me falta son mis nietos. Lo único que me falta en esta vida son nietos. Y esa noche falleció Jaime. Wow. Es impresionante porque terminó la fiesta, nos fuimos a la casa y como a las 4 de la mañana me llama otro médico amigo que trabaja en el Hospital de Aventura, Herenstein, que es anestesiólogo. Me dice, Eduardo, se murió Jaime. Y digo, ¿cómo que se murió Jaime? Yo no sabía que Jaime estaba hablando. Porque tú te imaginas Jaime, estás pensando en un señor mayor, ¿no? Que se murió alguien. Yo decía, ¿quién es Jaime? ¿Pero qué Jaime me estás hablando? ¿Qué estás hablando? Jaime Batán. Y yo digo, no, por favor, chico, vale, no es un chiste, son las 3 de la mañana. No, no, Eduardo, no es un chiste. Vete al Hospital de Aventura. Y exactamente, fui para allá y estaba Jaime allá, fallecido. Y bueno, y la esposa se quedó trabajando con nosotros por muchos, muchos años hasta que con el COVID y eso se cambió toda la situación. Qué historias y qué calidad de ser humano, Eduardo, porque como historias como estas tienes muchísimas, Uh siempre -huh, estás ayudando gente, ayudando y uh -huh. viendo la forma no sé, de retribuir en vida tantas cosas buenas que te han pasado. Es increíble y además eres un médico excepcional, repito, rodeado de cantidad de estudiantes, enseñando con un gran sentido del humor, porque, repito, el que no ha ido al consultorio no es comercial, o bueno, a lo Uh mejor -huh. es un comercial, pues ser atendido por ti, por tu staff, como lo ha dicho aquí la gente, es muy grato porque uno se siente en casa, ¿no? Y muchas veces tratando cosas complicadas, porque no solamente son tratamientos de rejuvenecimiento, cosméticos, sino muchas veces estás tratando pues enfermedades de la piel que son de una alta gravedad y no pierdes nunca ese sentido del humor y hacer que el paciente se sienta bien. Sí, el sentido de humor para mí funciona, no sé, es una forma de ser y lo utilizo y me parece que si no lo utilizara no sería yo. O sea, tratar de no usarlo, yo sé que a veces la gente no lo puede ser, tal vez no le gusta o qué sé yo. Como dice, cada quien tiene sus fans y no son fans, o sea, todo el mundo tiene su audiencia, pero todo el mundo en el consultorio, de hecho, como dices tú, tenemos estudiantes de todas partes, tenemos estudiantes de otros países, tenemos estudiantes de la universidad. Yo soy profesor de 2 universidades, este, tengo estudiantes de la Universidad de Fayú, tengo estudiantes de los 2 posgrados de dermatología, 3 posgrados de dermatología que vienen a mi oficina a hacer pasantías conmigo de cirugía de cáncer y otras cosas. Y siempre están ahí y siempre estamos echando broma y nunca los trato como diferentes, ¿no? Siempre tenemos el mismo nivel. Mi oficina, tú entras a mi oficina y a veces digo, oye, tengo que meterme en mi oficina para descansar y ahí tengo 4 gatos metidos. Entonces yo le digo a él, dice, mira, tú sígueme a todas partes menos al baño, por favor. Cuando, cuando entro al baño, no, no. Es que es cierto, todos te van Sí, siguiendo y todos van tomando nota y todos te escuchan con una gratitud, ¿no? Porque les estás enseñando, sí. enseñando con la práctica, es Pero, increíble. y una Y, cosa que a mí me gusta enseñarles es también la vida, ¿no? O sea, cosas mm, que ellos no están, o sea, cosas que son diferentes. Por ejemplo, bueno, muchas cosas, pero sí, es la forma de ver la vida, pues. hay tu papá está aquí, vive en Miami, Sí, ya hace 20 años también, más o menos. más o menos, sí. Ya perdí la noción del tiempo, pero sí, más o menos. Tiene muchos años aquí ya. Él tuvo una situación muy particular Uh -huh. donde pues también se vio forzado
a salir de Venezuela. Sí. Muy triste, a lo mejor no vale la Ujú. pena entrar en detalles porque fue un atraco un poco... Sí, sí, bueno, fue, o sea, típico venezolano que eso no es, te aseguro que muchos de ustedes han tenido la misma situación. Conozco mucha gente que la ha tenido, o sea, a mí me han contado historias increíbles, ¿no? Hay un señor, por ejemplo, muy mayor, también venezolano, que me dice que lo secuestraron y entonces lo estaban llevando de Mariches o no sé por dónde y el camión donde lo llevaban se cayó por un barranco y volteó el barranco y los secuestradores quedaron heridos. Él logró salir, un señor mayor, todo roto, todo sucio y caminando y por fin le tocó la puerta a alguien, pensaba que era un pordiosero, no le quería abrir hasta que al final lo ayudaron. Pero mi papá lo secuestraron un día saliendo del Parque del Este en una panadería y bueno, lo llevaron a la casa y lo pusieron. Volvimos a perder Eduardo, ya, ahí está. Todo, bueno, todo el cuento que pues sabemos eso, y entonces ya eso fue como el tiro más allá, aparte que ya sus dos hijos estábamos acá. Sin embargo, nunca pierde el sentido del humor. Ahí No, era donde lo que no. yo quería llegar, porque al final, según me contabas, con los secuestradores se lo Sí. llevan Ujú. y él les empieza a conversar que necesita tomarse la pastilla Sí, le porque dice, sufre. mira, por favor, que yo soy un enfermo del corazón, estoy viejo, no sé qué, déjeme tranquilo. No, no, ya cállate, viejo, no sé qué. Entonces le dice, ver, ¿qué pastillas tomas tú? Dice, yo tomo tal y tal. Ahí sabes, la misma que tomó mi papá. Ahora sí, te salvaste, te vamos a soltar. Y entonces lo tiran en Mariches, por allá, no, en Mariches no, por Guarena, donde está la estación de autobuses, por allá. Y entonces el tipo le dice, mira, aquí tienes 5.000 bolívares para que regreses. Mi papá en un taxi y le dice, para que los palos grandes, me dice, ¿cuánto hay? 5.000 bolívares. Ellos hasta sabían cuánto necesitaban y todo. Wow, Y, wow, qué historias, Eduardo. Creo que vale la pena mencionar eh, el, este estudio que hace el hermano de Sidney, uh-huh, Milton, uh-huh, el doctor, un psiquiatra bien uh-huh, reconocido en Nueva York. uh-huh, Para mí sería un honor en algún momento tenerlo en esta tribuna, uh-huh. donde habla de, sé que lo hablamos mucho, pero creo que es importante mencionarlo para que también las personas entiendan el por qué se habla tanto del holocausto y uno no se cansa en poder mencionarlo. Y este estudio sobre la vulnerabilidad al trastorno de estrés Sí, postraumático en sí. descendientes adultos de Uh-huh. sobrevivientes del holocausto. Sí, o sea que el estudio que ellos hicieron allá, y he escuchado eso en otras fuentes también, es el PTSD, lo que llaman Post Traumatic Stress Disorder, que tienen muchos los soldados que van a la guerra, etcétera, o traumas, cualquier tipo de trauma. Pero el estudio que ellos hicieron fue que los descendientes, por ejemplo, el caso mío, de hijos de papás o mamás que han pasado por el holocausto, tiene todos los marcadores biológicos en esteroides, o sea, todo el ciclo circadiano, etcétera, una cantidad de marcadores que ellos determinaron que son exactamente iguales a los actuales víctimas del holocausto. O sea que eso también puede explicar muchas veces por qué me fui yo de Venezuela tan temprano, porque hoy en día la gente se está yendo, pero yo me fui muchos años antes. Y yo no sé por qué, muchas veces yo decía, bueno, tengo un sexto sentido, no sé, pero posiblemente es por eso, ¿no? Por la experiencia transmitida de que cuando las cosas, como dice, cuando el río suena, piedras trae y hay que salir a tiempo antes de que sea muy tarde, como le pasó a mucha gente, mi papá y otra gente en Europa, ¿no? Entonces eso sí es posible y está publicado, o sea, es un trabajo que hay una referencia bibliográfica sobre ese tema y tan es así que varios médicos amigos míos, judíos venezolanos, han logrado sacar sus visas americanas a través de Wow. esa situación, porque utilizan eso como una explicación de por qué para ellos es traumático regresar a una zona inestable. Wow, qué Uh -huh. historias, Eduardo. Creo que vale la pena terminar, como siempre lo hago, y de verdad que es muy grato conversar contigo. Me parece que eh, es importante conocer el médico que hay detrás, el ser humano tan especial y esa familia que tienes y que hicieron de ti lo que tú eres hoy en día.
tu esposa, que fue por 38 años, Marcela, que te acompañó en esa travesía con tus hijos y hoy en día, pues, tú lo mencionarás, pero tienes una compañera que también, Lucy, que te Ujú, acompaña ujú, y está contigo. Y bueno, pues ese concepto de familia, que es a lo que yo quería llegar, el ujú. rescatar, ¿no? Eso que piensas tú que es la familia. Y creo que con eso pudiésemos dar ese consejo a, a la gente que nos ve, porque siempre digo a los jóvenes, pero ya me di cuenta que pues somos todos los que queremos escuchar un consejo de palabras sabias de alguien que ha hecho ese caminar por la vida que has tenido. Y terminar con mi pregunta que tomo prestada de Guy Raz acerca de suerte o trabajo. Sí. Bueno, yo considero que todo tiene, yo soy muy creyente en la energía universal. El universo tiene leyes, no son leyes que son personales, o sea, no es Eduardo, no eres tú, no es el otro. Son leyes que se aplican a todo el mundo. Si tú haces las cosas bien, los resultados van a salir bien. Eso no tiene ninguna ciencia. Si tú eres infiel, tus chances de tener problemas van a ser mayores. Si tú robas, los chances de que te pase algo no. Si tú eres honesto, serio, no tienes nada que esconder, te va a ir bien. O sea, son leyes muy básicas, muy esenciales. Y lo que todo hay que buscar un balance en la vida. O sea, uno tiene que siempre tratar, porque no somos perfectos, ni yo soy perfecto, ni nunca lo fui, pero cada día comenzar una vida nueva mejor y tratar de aprender de los errores. La vida es una experiencia, no Mm, es una cosa que está escrita así, sino cada uno, como lo ven, mi papá no llegó al tren y mm, cambió la vida, el otro le cayó la bomba y este no. Y así es, son cosas que podemos controlar, cosas que no podemos controlar. Las que no podemos controlar no podemos hacer nada, pero las que podemos controlar tenemos que hacer un trabajo fuerte y dedicado para ser cada día mejores, para no tener los defectos que siempre tenemos y corregirnos un poquito más cada día. Y entender que las cosas suceden y a veces no se puede echar para atrás y uno no tiene por qué necesariamente parar la vida ahí, sino hay que seguir, hay que comenzar a vivir, comenzar a nacer. Y lo bueno de este mundo es que nosotros tenemos la capacidad de decir, mañana comienzo algo nuevo y nadie puede decir que no, simplemente es tu decisión. No, nadie puede interferir en eso. wow, wow. ¿Suerte o trabajo, Eduardo, para ti? Yo creo que de las dos cosas, sinceramente creo que la suerte como tal no existe, como dije antes, tú tienes que estar ahí y muchas veces la oportunidad se presenta y depende quién está ahí, la va a tomar o no. O sea que suerte es que se presentó la oportunidad, pero también tiene que tener alguien que esté detrás. O sea, como dice Dios, muchas veces te pone las oportunidades en el camino, pero tú tienes que tomarlas. Wow, wow, Eduardo, de verdad que agradecida contigo. Creo que detrás, repito, de este médico de bata blanca que uno ve cuando entra a tu consultorio, pues nos deleitaste hoy con casi 2 horas hablando de quién eres y de ese ser humano tan especial y tan excepcional, ¿no? Además, cabe mencionar que uno de los mejores alumnos de tu promoción, donde hiciste algo que te apasionaba y te gustaba y diste lo mejor de ti. Creo que también eso es una lección para todos nosotros. Sí. Bueno, la verdad que muy agradecido por darme esta oportunidad de expresar cosas que a veces son difíciles hablar de ellas, sobre todo en público. A veces uno tiene miedo de exponerse, pero no tengo nada que esconder, no tengo nada que no decir, pues todo soy un libro abierto y no tengo problemas. Quiero leerte algunos de los comentarios de la gente que ha estado aquí escuchándote, fascinada con tus historias. Y bueno, aquí dice Nayiber Ruiz, esa Ujú. faceta de ser humano maravilloso que pocos conocen. Mi admiración y respeto, doctor Weiss. Sech 1959, ojalá me diga el nombre más adelante porque no sé quién es, pero dice Eduardo, excelente amigo, excepcional ser humano, pasamos momentos inolvidables con ellos durante muchos años que fuimos vecinos. Algún vecino ya nos va a decir quién es. Vuelve Miri 56,
Edward, eres lo máximo, extraordinario ser humano y profesional, te quiero mucho. Mi pie, mi piel, JF. Es que es una lástima porque como es Instagram, son los usuarios de Sí, Instagram y no tengo el nombre. Pero ahorita a ver si me dicen quién es. Dices, muy agradecida con todo lo enseñado. Debe ser algún alumno. Estuve con él hace 10 años. Excelente experiencia. Hay que aprovechar y mandar saludos a George. sí. ¿Quién no conoce a George? Que tanto me quiere. Giorgito. Dice Nayiber de nuevo Ruiz, un ser humano muy especial, hablando del doctor Batán. Sí. La atendió en algún momento y pues se recuerda de él, Jaime. Ujú. Excelente persona y gran académico. Dice Nayiber otra vez, el staff del trabajo del doctor Weiss es excelente, en especial Greta y George. Ujú. El doctor Batán fue maravilloso, excelente recordado. Tienes aquí también saludos de la doctora Mildred Sánchez Díaz. Dice, gracias por compartir su historia, ahora lo admiro aún más. Es lo que siempre digo, después de conocer las historias de estas personas detrás, pues uno los quiere. Dice, dice, Miepi te conoce del Hospital Vargas. Ujú. Eso debe ser de piel, debe ser hay una revista que Mi se llama. piel, puede ser una Ujú. revista, exacto. Dice Mercedes Ayón, Eduardo, excepcional humano y excelente médico, enamora a sus pacientes por sus cualidades. Qué bonito. Aquí está diciendo, mi piel JF es el Instituto de Biomedicina Sí. residente de tercer año para este momento. Ah, sí. Gracias. Muchos saludos para el Instituto de Biomedicina, les deseo lo mejor. Dice Rolando de la Fuente, gran amigo, siempre en el corazón de sus amigos, igual que el doctor Jaime Batán. Dice Katz Dora, nuestra querida Dora, abrazos y felicitaciones, excelente entrevista. Bueno, aquí tengo más mensajes, voy a subir un poco. Dice MB Eskenazi, emigrante con mucha determinación y agradecido de estar en Estados Unidos. Lilian Dembo, excelentes consejos. Sigo por aquí, te mandan saludos desde Chile, una gran amiga, Dalia Polak, muy metida también en este mundo de entender, ¿no? Estos sobrevivientes del Holocausto, hace un gran trabajo con el museo en Chile y en toda Latinoamérica. Gracias, Dalia, por conectarte. Dice doctora Sánchez Díaz, doctora Mildred Sánchez Díaz, la Ahí, ahí veo, dermatología. ahí veo a mi hija, Shirley Schwartzman. Dice, muy orgullosa de mi papá. Gracias, mi Ay, amor. qué bonito, qué bonito. Ahí la estoy viendo, a Shirley, qué bonito. Ujú. Bueno, todos tus hijos Sí, deben estar muy orgullosos de ti. mis hijos, lamentablemente, tengo mi hija en Nueva York, tengo otro hijo en Boston y tengo el chiquito aquí cerca en Laxahatchee, que es aquí en el west de Palm Beach. Por A cierto, que Joel, A Joel yo le digo que es el Jewish redneck, porque tiene una barba roja así, se afeita la cabeza y le gusta el monte. qué bonito, qué bonito. Dice, eh, ahora le llevo la consulta de lupus con el doctor Pérez Alfonso. Esperé la Bueno, historia de Guayapita, ¿qué pasó? ah, sí, sí, Guayapita es una finca que teníamos con el doctor Ricardo Pérez Alfonso en Guayapita, Yaguapita, que es yendo hacia ¿cómo se llama esto? Bueno, por allá por el oriente, ¿no? Es una carretera y tal. Entonces nos compramos una finca y teníamos entre los dos y para que nos dieran la finca, porque son asignaciones de tierra, yo soy profesión agricultor en Venezuela. Tenemos esa finca que le gustábamos, la usábamos y tenemos caballos, vacas, había un río espectacular que cuando era el invierno se llenaba hasta arriba y los caballos, tú metías en el caballo y el caballo, el agua le llegaba hasta el cuello, o sea, era una cosa espectacular. Qué historia, esta Venezuela querida que todos Sí, añoramos y que, bueno, quién sabe, a lo mejor y como tú dices, volveremos porque tú ya eres venezolano, Eduardo. sí, 100%. Así que este fue el Sí. legado que nos dejaron nuestros padres Y el país, y el y el país. país. Y la universidad, Gracias, la Escuela Vargas fue excelente, es excelente. O sea, yo llegué a Estados Unidos y estaba muy bien preparado. gracias a todos por estar hoy con nosotros. Gracias, doctor Eduardo Weiss, por Ujú. haber compartido esta historia tan íntima y que nos hace conocer a ese ser humano maravilloso.
Y sí, esta live estará grabado, quedará en el Instagram TV, lo que es la casita de Instagram, y además estará en YouTube con subtítulos y estará en podcast, en Apple Podcast y en Spotify. Así que todos podrán escuchar esta maravillosa historia de Eduardo. Gracias. Bueno, un beso para todos y los quiero mucho. Feliz Chao. domingo. Un Igual, chao. abrazo. Chao, Todos chao. tenemos una historia que contar. Cierto. Gracias. Chao, chao.